El elegante silencio de la mansión se rompió con el grito de la empleada. «¡Ese niño vivió conmigo en el orfanato!». Su voz temblaba, y el patrón, confundido, siguió la mirada de la mujer hasta el retrato que parecía ocultar un secreto antiguo. La mansión Valdés despertaba cada mañana en completo silencio. Las puertas no rechinaban, las cortinas no se movían si no era por orden directa, y los empleados sabían perfectamente que ahí no se hablaba si no era necesario. Enrique Valdés salía de su habitación todos los días a las 7:15, sin un minuto más ni uno menos. Caminaba por el pasillo largo del segundo piso, con las manos en los bolsillos de su bata gris, y bajaba las escaleras como si el mundo le pesara sobre los hombros. No era viejo, tenía apenas 52 años, pero su rostro cargaba un cansancio que parecía venir de otro tiempo. Desayunaba solo en una mesa para 10. Le gustaban los huevos tibios, el café sin azúcar y el pan ligeramente tostado. No hablaba con nadie durante el desayuno, ni siquiera con Rosario, la ama de llaves que estaba en esa casa desde antes de que él aprendiera a atarse las agujetas. Ese día, mientras comía como siempre, miró hacia el retrato del vestíbulo. Era un cuadro grande, bien iluminado, que colgaba justo al lado del piano de cola. Un niño de unos 5 años, cabello claro, sonrisa apenas dibujada, ojos enormes. Tenía un suéter azul y sostenía en la mano un cochecito rojo. Era Miguel, su hermano, el mismo que desapareció una tarde de domingo hace más de 30 años. Nadie en la casa hablaba de eso. Era como si el tiempo hubiera sellado el recuerdo, pero Enrique no lo soltaba. Nunca. Cada mañana lo miraba un instante antes de irse al trabajo. En la empresa todos lo respetaban, pero también le tenían miedo. Era meticuloso, exigente y muy reservado. Tenía una oficina enorme, pero rara vez recibía visitas ahí. Trabajaba más de lo que debía. Era dueño de todo, pero actuaba como si todavía tuviera algo que demostrar, como si esperara que, al final del día, alguien lo felicitara. Esa tarde en particular, al regresar a la casa, Rosario lo recibió en la puerta con una libreta en la mano. Le dijo que había llegado una nueva muchacha para ayudar con la limpieza. Se llama Lucía, es joven, pero se ve trabajadora. Tiene buenas referencias. Enrique solo asintió con la cabeza y subió directo a su habitación. No quería saber más. No era raro que pasaran por esa casa muchas empleadas. Algunas duraban semanas, otras unos cuantos días. Pocas aguantaban la frialdad del ambiente. Esa noche, antes de dormir, volvió a mirar el retrato. Se acercó como siempre, con las manos cruzadas en la espalda, y se quedó viendo la cara del niño. La luz tenue del vestíbulo hacía que los ojos del retrato brillaran un poco. Por un segundo, Enrique sintió que lo miraban de regreso. Cerró los ojos. Recordó la última vez que vio a Miguel. Estaban en el jardín, jugando con una pelota. Su madre les gritó que ya entraran. Miguel fue el último en entrar. 10 minutos después, ya no estaba. Nadie supo cómo pasó. La puerta trasera quedó entreabierta. No hubo testigos. Solo un silencio espeso, largo, eterno. Al día siguiente, Enrique se levantó igual que siempre. Mismo horario, misma rutina. Bajó a desayunar y encontró a Lucía en la cocina, ayudando a Rosario. Era de estatura baja, piel morena clara, cabello recogido en una trenza larga. Tenía cara de no querer meterse con nadie. Apenas lo vio, bajó la mirada y se hizo a un lado. Enrique no dijo nada. Se sentó a comer, como todos los días. La joven salió sin hacer ruido. A media mañana, Enrique revisaba unos papeles en el estudio cuando Rosario tocó la puerta. «La muchacha quiere preguntarle algo, patrón. ¿Puede pasar?» Enrique no era muy dado a ese tipo de interrupciones, pero asintió. Lucía entró despacio, con las manos entrelazadas. No hablaba, solo miraba el retrato que estaba a su espalda, el del niño. «Disculpe que lo moleste, señor, pero ese niño yo lo conozco». La voz se le quebraba un poco. Enrique se giró de inmediato. «¿Qué dijiste?» Lucía tragó saliva. Parecía que le costaba trabajo hablar. «Ese niño, él vivió conmigo en el orfanato». Enrique se quedó helado. No dijo una palabra, solo la miraba. Por dentro, el corazón se le aceleró como no le pasaba hace años. La muchacha siguió hablando, con la voz temblorosa. Él decía que tenía un hermano, que su hermano le decía «mi campeón», y que un día lo iba a encontrar. Enrique se levantó tan rápido que tiró la silla. Caminó hacia ella, lento, como si no creyera lo que estaba oyendo. «¿Estás segura? ¿Cómo sabes que es él?» Lucía señaló el retrato. «No lo sé, lo recuerdo. Se llamaba Rafael».
pero a veces decía que su verdadero nombre era Miguel. Enrique no sabía si gritar, llorar o correr. Llevaba más de 3 décadas esperando una señal, algo que le dijera que no estaba loco, que su hermano estaba vivo. Y ahora, esa muchacha que acababa de llegar decía reconocerlo. No era una pista cualquiera. Era la primera vez en años que alguien mencionaba el nombre de Miguel sin que él lo pidiera. Miró de nuevo el retrato. Esta vez lo vio distinto. Ya no era solo una imagen del pasado. Ahora era una puerta, una pista, una oportunidad. Lucía lo notó. Dio un paso atrás, como si tuviera miedo de haber dicho demasiado. Enrique respiró hondo. Dime todo, todo lo que recuerdes de él. No importa si son cosas pequeñas. Lucía asintió. Sí, señor. Claro que sí. A partir de ese momento, algo cambió en la casa. El silencio ya no era el mismo. No era un silencio vacío. Ahora tenía peso, tenía historia, y estaba a punto de romperse. Lucía no podía dormir. Desde que vio el retrato esa mañana, tenía el pecho apretado como si algo le quemara por dentro. Se lo había dicho al señor Valdés casi sin pensarlo, como si algo la hubiera empujado. Pero ahora, sola en su cuarto, le daba vueltas a todo. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si ese niño no era Rafael? ¿Y si solo se parecía y había dicho algo que no debía? Se sentó en la orilla de la cama, abrazando su almohada, con la mirada clavada en el piso. Recordaba al niño como si lo tuviera enfrente. Ojos tristes, pero llenos de una esperanza rara. Nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía decía cosas que los otros niños no entendían. Que su hermano era más grande, que tenía una casa con piano, que le decía «mi campeón» cuando lo ayudaba a subirse al columpio. Lucía no sabía qué era lo que más le dolía, si la mirada de Rafael o el silencio que lo rodeaba cuando se quedaba en la ventana viendo hacia la calle, como si esperara a alguien que nunca llegaba. Al día siguiente, temprano, Rosario le pidió que ayudara con la limpieza del vestíbulo. Era raro que le tocara ese lugar tan pronto, pero no preguntó. Lucía pensó que tal vez era una forma de ver si decía algo más. Mientras pasaba el trapo por una de las mesas, se dio cuenta de que Enrique estaba ahí, parado frente al retrato. No la miraba, solo estaba ahí, quieto, con las manos en los bolsillos, como si el tiempo se le hubiera atorado en el cuerpo. Lucía se quedó en silencio, esperando que él hablara primero. Enrique no dijo mucho, solo giró un poco la cabeza y le preguntó, «¿Cómo dijiste que se llamaba?» Ella tragó saliva. «Rafael, señor», pero a veces decía que ese no era su verdadero nombre. Decía que su hermano lo llamaba Miguel, que lo había perdido, que lo iba a encontrar. Enrique la miró fijo. No parecía molesto, más bien se le notaban los ojos brillosos, como si algo dentro de él se estuviera removiendo con fuerza. «¿Cuántos años tenías cuando lo conociste?» Lucía pensó un momento. Tal vez 8. Él tenía más o menos mi edad. No hablaba con todos, pero conmigo sí. Me daba su postre cuando lloraba. Era bueno. Enrique asintió. Se le notaba la mandíbula apretada. Volvió a mirar el retrato. «¿Y recuerdas algo más? ¿Un apellido? ¿Alguna historia?» Lucía se acercó un poco. Él decía que su mamá tocaba el piano y que su papá era un hombre serio que siempre traía traje. Decía que una vez se perdieron en una tienda y que su hermano lo buscó gritando su nombre. Enrique cerró los ojos. Se llevó la mano a la boca como para no soltar un grito. Ese recuerdo era real. Él lo había vivido. Tenía 8 años y había perdido a Miguel en una tienda de juguetes. Lo buscó desesperado por todo el pasillo, gritando su nombre. Lo encontró llorando entre los peluches. Ese día le prometió que siempre lo cuidaría. Siempre. «Dime, Lucía, ¿ese niño desapareció del orfanato?» Ella asintió. Una mañana ya no estaba. Las monjas dijeron que se había escapado, pero nadie supo cómo. Tenía un dibujo que siempre guardaba. Lo traía doblado y decía que era lo único que le quedaba de su familia. Enrique dio un paso hacia ella. Ya no podía más. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir. «¿Recuerdas ese dibujo?» Lucía cerró los ojos. Sí, eran 2 niños tomados de la mano, frente a un piano. Él decía que era su hermano y él. Enrique sintió que se le iba el aire. Ese dibujo era el recuerdo que compartían de niños. Lo hicieron una tarde en la casa de su abuela, cuando Miguel tenía 5 años. Él lo había dibujado. Recordaba que usaron crayones de colores. Lo pegó en su cuarto por meses. No podía creer que ese dibujo hubiera sobrevivido todo ese tiempo. «¿Dónde queda ese orfanato, Lucía? ¿Aún existe?» Ella se encogió de hombros. «Hace mucho no sé nada. Está lejos. Era en un pueblo que se llama Santa Clara. Una hermana mayor me dijo que todavía hay algunas monjas ahí,
pero ya casi no cuidan niños. Es más como un asilo de religiosas. Enrique no esperó más. Fue directo a su despacho, marcó a su asistente y le pidió que localizara el lugar de inmediato. Rosario, que venía bajando las escaleras, lo miró preocupada. No estaba acostumbrada a verlo así, con ese temblor en la voz. ¿Todo bien, patrón? Enrique no respondió. Tenía los ojos llenos de lágrimas y la mente a 1000 por hora. Rosario miró a Lucía y frunció el ceño. La joven bajó la cabeza, como si tuviera miedo de haber causado un problema. ¿Qué hiciste, muchacha? Lucía levantó la vista, segura de lo que había dicho. Le conté la verdad. Ese niño no era cualquiera. Ese niño era Miguel. Rosario se quedó sin palabras. Sabía lo que significaba ese nombre. Lo había escuchado en la casa durante años, pero siempre en voz baja, en conversaciones rotas, en noches largas donde la señora lloraba sola. Miguel era una herida abierta, una que nunca sanó. Enrique regresó con una libreta en la mano. Tomaba notas, hablaba por teléfono, daba instrucciones. Parecía otro. Había despertado algo en él que llevaba dormido demasiado tiempo. Lucía lo miraba desde la puerta del comedor. Sentía una mezcla de miedo, orgullo y tristeza. No sabía hasta dónde iba a llegar todo eso, pero algo le decía que había hecho lo correcto. Rosario no decía nada, solo observaba. Esa noche, Enrique no cenó. Se quedó en el estudio leyendo viejos papeles, buscando fotos, reviviendo recuerdos. Encontró una caja con objetos de Miguel, un cochecito rojo, una bufanda azul, una carta que nunca envió. El dolor era enorme, pero también la esperanza. Por primera vez en muchos años, sentía que estaba más cerca de encontrarlo. Y todo había empezado con una frase sencilla, salida de la boca de una muchacha que apenas conocía. Ese niño vivió conmigo en el orfanato. Esas palabras seguían dando vueltas en su cabeza, como un eco que no quería callarse. Lucía, en su cuarto, rezaba en silencio. No por ella, sino por ese niño que había compartido con ella un rato de su infancia, por ese hermano que nunca dejó de buscarlo, y por el hombre que ahora, por fin, tenía una razón para romper el silencio de su vida. Lucía se levantó temprano, como todos los días. Se puso el uniforme de limpieza y recogió su trenza en un solo movimiento. Antes de bajar, se detuvo frente al espejo del baño. Se quedó viendo sus propios ojos. Algo en ella se había movido desde que habló con el señor Valdés. Sentía una mezcla rara de alivio y nervios. Por fin le había dicho a alguien lo que guardaba desde niña, pero ahora tenía miedo de lo que pudiera pasar. Sabía que había tocado una herida muy vieja, una que en esa casa nadie se atrevía a nombrar. Cuando bajó a la cocina, Rosario ya preparaba el desayuno. La miró de reojo, sin decir nada. Lucía le ayudó en silencio. No era buena para iniciar conversaciones, pero la tensión se notaba. Al rato, Rosario habló sin dejar de batir los huevos. ¿Por qué lo dijiste, muchacha? Eso ya estaba enterrado. Lucía bajó la mirada. No lo dije para hacer daño. Lo dije porque era verdad. Rosario suspiró. Una verdad así puede traer más dolor que alivio. Lucía se quedó callada. En el fondo, sabía que Rosario no era mala. Solo tenía miedo. Miedo de que todo volviera a romperse. Después del desayuno, Enrique la llamó al estudio. La invitó a sentarse. No usaba ese tono seco de siempre. Estaba más suave, más humano. Quiero saber todo, Lucía. Lo que recuerdes. Cómo era. Qué decía. Qué cosas le gustaban. Lucía respiró hondo. Miró un punto fijo en la alfombra y empezó a hablar. Rafael no era como los otros niños. No se peleaba, no gritaba. A veces parecía que estaba en otro lugar. Se quedaba sentado junto a la ventana viendo los coches pasar. Decía que su casa tenía muchas ventanas, que desde una de ellas se veía un jardín con un columpio. Las monjas decían que se lo inventaba, pero yo sabía que no. Enrique la escuchaba con los codos sobre la mesa, los dedos entrelazados, sin parpadear. A veces, en la noche, se ponía a dibujar. Siempre lo mismo. 2 niños tomados de la mano frente a un piano. Uno con cabello oscuro, otro más clarito. Cuando le preguntábamos quiénes eran, decía, mi hermano y yo. Enrique se apretó los labios. Le dolía escucharlo, pero no quería detenerla. ¿Tenía amigos? Lucía negó con la cabeza. No muchos. Las monjas lo trataban bien, pero no sabían cómo manejarlo. Decía cosas que a su edad no eran normales. Una vez me dijo que extrañaba el olor del perfume de su mamá, que cuando se dormía, soñaba con una canción que su hermano tocaba en el piano. Algo de eso lo calmaba. Siempre que hablaba de su hermano, le brillaban los ojos. Enrique apoyó la frente en su mano.
Tenía una imagen tan clara de esos días. Su madre usaba un perfume suave, floral. Miguel siempre la abrazaba antes de dormir. Y la canción, claro, para Elisa. Esa era la pieza que más le gustaba tocar. Era la única que Miguel reconocía y se sentaba a escuchar con la cara iluminada. ¿Alguna vez dijo por qué estaba en el orfanato? ¿Quién lo llevó? Lucía negó otra vez. Decía que no se acordaba, solo que un día se despertó en una casa que no era la suya, que nadie lo llamaba por su nombre, que una señora le decía Rafael, que lloró mucho, pero después dejó de hacerlo porque nadie le hacía caso. Enrique se pasó la mano por la cara. Sentía rabia, una impotencia que no sabía cómo sacar. Se levantó de la silla y caminó por el estudio. Lucía lo siguió con la mirada. Una vez una monja nueva le preguntó si tenía hermanos. Él dijo que sí, que uno mayor, que era fuerte, que sabía andar en bicicleta sin manos, y que le decía mi campeón. Cuando lo dijo se rió. Fue la única vez que lo vi sonreír de verdad. Enrique se detuvo. Se quedó de espaldas un momento. Tragó saliva. Yo le decía así. Siempre le decía mi campeón cuando hacía algo bien, cuando se amarró las agujetas solo, cuando se subió al columpio sin ayuda. Lucía asintió. Lo repetía mucho. A veces, antes de dormir, decía en voz baja: no me olvido, mi campeón. Tú dijiste que me ibas a encontrar. El silencio se hizo espeso. Enrique volvió a sentarse. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que lo viste? Lucía pensó un momento. Sí, fue un lunes. Desayunamos como siempre, pero él no estaba. Las monjas dijeron que se había escapado por la noche, que había dejado la ventana abierta. Su cama estaba vacía, pero su cajón tenía un dibujo doblado. Una hermana lo guardó. Dijo que lo iban a conservar, por si algún día servía de algo. Enrique la miró con urgencia. ¿Ese dibujo todavía existe? ¿Dónde? En el orfanato, señor. Bueno, si es que aún lo tienen. Enrique se levantó de inmediato. Agarró su teléfono. Hizo una llamada rápida y pidió que le consiguieran una dirección en Santa Clara. Luego se giró hacia Lucía. ¿Vendrías conmigo? Ella se sorprendió. ¿Yo? Sí, tú puedes ayudarme. Tú lo conociste. Si hay algo que reconozcas, será importante. Lucía dudó por un segundo, pero asintió. Sí, claro, lo que necesite. Rosario apareció en la puerta. Había escuchado todo. ¿Vas a ir allá, patrón? ¿Tan pronto? Enrique no contestó. Estaba concentrado, empezando a juntar las piezas. Rosario no insistió. Solo miró a Lucía con algo de respeto que antes no tenía. En el fondo, sabía que la joven había tocado algo sagrado, algo que ella, por miedo o por costumbre, nunca se había atrevido a mover. Esa tarde, Enrique sacó una maleta pequeña. Rosario lo ayudó a empacar. Lucía también preparó sus cosas. Iban a salir al día siguiente en la mañana. El viaje a Santa Clara no era corto. Quedaba a varias horas en carretera. Enrique no dijo a dónde iban exactamente. Solo pidió que el chofer estuviera listo a las 7 en punto. Esa noche, el ambiente en la casa era otro. Rosario hizo una cena sencilla, pero ninguno de los tres tenía hambre. Lucía se encerró temprano. Enrique se quedó en el estudio mirando fotos viejas. Tocó el piano. Solo una vez. Las teclas estaban frías. Tocó las primeras notas de Para Elisa, y la melodía llenó el aire como un suspiro que llevaba años esperando salir. Al otro lado de la casa, Lucía escuchó la música y se le puso la piel chinita. Cerró los ojos. Por un momento, todo volvió. Rafael en la ventana, el dibujo en sus manos, la promesa repetida como oración. Mi hermano me va a encontrar. Y ahora, por fin, la promesa comenzaba a moverse, como una piedra que cae y despierta un río dormido. Nadie sabía lo que iban a encontrar en Santa Clara, pero el viaje ya no se podía detener. La camioneta negra avanzaba por el camino angosto rodeado de árboles viejos. Las llantas levantaban polvo, y las ramas secas crujían cuando el viento pasaba entre ellas. El silencio en la cabina era denso, como si nadie se atreviera a romperlo. Enrique iba en el asiento trasero, con los ojos clavados en la ventana. Sostenía en las manos una foto en blanco y negro. Miguel de niño, con el cabello despeinado y los cachetes llenos de tierra, abrazando un balón. Lucía iba a su lado, con las manos cruzadas sobre las piernas, nerviosa, mirando de vez en cuando hacia el frente. El chofer les avisó que estaban por llegar. Enrique se enderezó en su asiento. Guardó la foto en la bolsa interior de su saco y respiró hondo. Lucía sintió que el corazón le empezaba a latir más rápido. Hacía más de 15 años que no pisaba ese lugar, y aunque todo en su vida había cambiado desde entonces, había cosas que uno no olvida. En cuanto cruzaron la reja oxidada,
El aire pareció distinto, más espeso, más frío. La fachada del orfanato estaba igual, pero desgastada. Las paredes amarillas tenían manchas de humedad. La fuente del centro ya no tenía agua, solo hojas secas. La puerta principal se abrió despacio y una monja salió a recibirlos. Era bajita, delgada, de rostro muy arrugado. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón. Llevaba un crucifijo colgado al cuello que brillaba más que su mirada. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?» Enrique se adelantó. «Buscamos a alguien que vivió aquí hace muchos años. Un niño llamado Rafael. O Miguel. Él dejó un dibujo. Nos dijeron que una hermana lo guardó». La monja lo miró con desconfianza. «Muchos niños pasaron por aquí, señor. Muchos nombres, muchos olvidos». Lucía se acercó. «Hermana Beatriz, soy yo. Lucía. Estuve aquí cuando era niña». La monja la miró con atención. Entrecerró los ojos, como si intentara verla con los del recuerdo. «Lucía Hernández. Claro. Tú eras la que se escondía en la despensa cuando no quería ir a misa». Lucía sonrió tímidamente. «Esa misma». La monja bajó la guardia. «Vengan, pasen». Los hizo entrar al edificio. Por dentro, el orfanato olía a madera vieja y eucalipto. Las paredes estaban llenas de dibujos descoloridos, crucifijos colgados y fotos antiguas de grupos de niños. Lucía caminaba despacio, viendo todo con nostalgia. Recordaba cada rincón, el comedor, donde se formaban para recibir la comida, el patio, donde jugaban con pelotas pinchadas, el salón de oraciones, donde se arrodillaban en fila. Enrique lo observaba todo con otra mirada. No era nostalgia, era dolor. Todo lo que él no vivió con su hermano estaba ahí. Cada pasillo, cada esquina, le gritaba que había perdido tiempo valioso. La hermana Beatriz los llevó a una pequeña oficina con muebles viejos y una estufa eléctrica que apenas funcionaba. Abrió un cajón lleno de carpetas polvorientas. «Si me dan un momento, esto va a tardar». Enrique se sentó sin decir palabra. Lucía se mantuvo de pie, mirando los papeles amarillentos. Después de unos minutos, la monja sacó una carpeta rota, atada con una liga. «Aquí está. Este niño fue ingresado como Rafael Jiménez, sin registro legal, sin papeles, pero decía que su verdadero nombre era Miguel. Era muy insistente con eso». Enrique se acercó de inmediato. «¿Y el dibujo?» La hermana asintió. Metió la mano en un sobre más chico y lo sacó con cuidado. Era una hoja doblada en 4 partes, arrugada, con marcas del tiempo. La desdobló despacio y ahí estaba. 2 niños tomados de la mano frente a un piano, uno más alto, con un suéter azul, el otro con una camiseta de rayas y una gran sonrisa. Abajo, con letra temblorosa de niño pequeño, decía: «Soy Miguel Valdés. Algún día mi hermano me encontrará». Enrique se llevó la mano a la boca. No podía creer lo que tenía enfrente. Lo tomó con mucho cuidado, como si se fuera a romper en sus manos. Lucía lo miraba sin poder respirar. «Es su letra. Yo la recuerdo». La monja asintió. Nunca quiso que lo botaran. Dijo que era lo único que lo mantenía cuerdo. A veces se quedaba mirándolo antes de dormir, como si en ese dibujo estuviera su vida completa. Enrique no aguantó más. Se le salieron las lágrimas. Se sentó, cubriéndose la cara. La hermana Beatriz le puso una mano en el hombro. «Señor Valdés, él hablaba mucho de usted. No con ese nombre, claro, pero decía que su hermano era su héroe, que lo iba a encontrar, que solo era cuestión de tiempo». Enrique levantó la cabeza, con los ojos rojos. «¿Dónde está? ¿Sabe algo de él?» La monja negó con tristeza. «Una mañana desapareció. Tenía 13 años. Nadie supo cómo salió. La ventana de su cuarto estaba abierta. Nunca lo encontramos. No dejó nota. Solo dejó ese dibujo, como si supiera que algún día iba a llegar alguien a buscarlo». Enrique apretó los puños. ¿Por qué nadie avisó? ¿Por qué no hicieron nada? La hermana bajó la mirada. En esa época no era tan fácil. No había recursos. Muchos niños llegaban con historias raras, nombres falsos, sin papeles. La mayoría no tenía a nadie. Los funcionarios no nos hacían caso. Las denuncias se perdían. Rafael fue uno más de tantos. Pero siempre supe que él venía de otro mundo. No hablaba como los demás. Tenía educación. Tenía memoria. Tenía amor. Lucía se acercó a Enrique. Le puso la mano en el brazo. Él la miró. Respiró hondo y volvió a ver el dibujo. Ese pedazo de papel, viejo y doblado, valía más que cualquier testimonio. Era una prueba viva de que Miguel no lo había olvidado. Y ahora, más que nunca, estaba decidido a encontrarlo. La hermana Beatriz buscó otro documento. «Lo único más que tengo es este cuaderno».
Él escribía ahí cosas sueltas, palabras, fechas, cosas que no siempre entendíamos. Le entregó el cuaderno a Enrique. Lo hojeó despacio. En la última página, escrita con pluma azul, había una sola frase: Zacatlán, feria, pintar niños. Enrique la leyó en voz alta. Lucía se estremeció. Eso no lo recuerdo. La monja negó. Es lo último que escribió. Después de eso, se fue. Enrique se quedó mirando esa hoja. Era una pista. Tal vez pequeña, tal vez lejana, pero una pista al fin. Cerró el cuaderno, tomó el dibujo, lo guardó en el saco y miró a la monja con determinación. Gracias, hermana. No sé cómo agradecerle. La anciana le sonrió con ternura. Encuéntrelo. Ese será el mejor agradecimiento. Al salir del orfanato, Lucía sintió que algo dentro de ella se soltaba. No era tristeza, era alivio. Enrique no dijo una palabra en todo el camino de regreso al coche. Solo miraba el dibujo, una y otra vez, como si su vida entera dependiera de él. El pasado ya no era solo un recuerdo. Ahora era una puerta abierta. Y del otro lado estaba Miguel. Enrique no volvió a ser el mismo después de salir del orfanato. Había algo en su forma de caminar, en la manera en que miraba las cosas, que parecía distinta, como si todo lo que antes lo rodeaba ahora tuviera otro sentido. El dibujo lo llevaba en el saco, pero no solo por protección, sino porque sentía que lo acercaba a Miguel cada vez que lo tocaba. Durante el camino de regreso, Lucía trató de mantenerse en silencio. Enrique no hablaba, solo miraba por la ventana con los ojos perdidos. A veces, movía los labios sin hacer sonido, como si repasara nombres, frases o recuerdos. Cuando por fin llegaron a la ciudad, ya era de noche. La casa estaba en penumbras. Rosario los recibió con un gesto serio y los acompañó a la sala. Lucía subió a su habitación, agotada, no quería interrumpir nada. Enrique se quedó abajo, sentado en su sillón, con la carpeta en las piernas y el cuaderno sobre la mesa. Encendió la lámpara pequeña del rincón y se puso a revisar todo de nuevo. Pasó una hora, quizá más, leyendo línea por línea, hasta que llegó otra vez a esa palabra, Zacatlán. Cerró los ojos. Sabía que no era casualidad. Su hermano había dejado eso por algo. Buscó su celular, marcó a su asistente y le pidió un favor urgente. Consígueme toda la información que puedas sobre Zacatlán. Eventos, ferias, artistas callejeros, lo que sea. Lo quiero en la mañana. Rosario apareció con una taza de café. Lo miró con calma, sin hablar. Dejó la taza en la mesa y se quedó ahí, parada. ¿Lo encontró, patrón? Enrique negó con la cabeza, sin dejar de mirar el dibujo. No, pero sé que estuvo cerca, muy cerca. Rosario se acercó un poco más. ¿Ese dibujo es de Miguel? Enrique asintió. Rosario se sentó frente a él, como si estuviera por confesar algo. Yo me acuerdo de ese dibujo. Usted lo hizo con él. Tenían crayones por toda la sala, y su mamá se enojó porque mancharon el sillón. Después su hermano lo recortó y lo pegó en su cuaderno. Enrique se quedó viéndola con sorpresa. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Rosario bajó la mirada. Porque creí que ya lo había olvidado. Que usted ya había hecho su vida. Enrique soltó una risa amarga. ¿Tú crees que uno olvida algo así? ¿Que se va de la cabeza? Está ahí, todo el tiempo, como una espina. Rosario suspiró. Lo sé, solo que a veces el dolor se queda tan callado que uno se acostumbra a vivir con él. Esa noche Enrique no durmió. Se quedó despierto, sentado frente al retrato de Miguel, el mismo que había estado colgado en la casa por años sin que nadie se atreviera a tocarlo. Pero ahora era distinto. Ya no era una imagen congelada. Ahora era una señal, un llamado. Al día siguiente, desde temprano, su asistente le envió todo lo que encontró sobre Zacatlán. Enrique se encerró en su despacho y empezó a revisar todo. Era un pueblo en el estado de Puebla, famoso por su feria de manzanas, por sus nieblas y sus calles empedradas. Pero había un detalle que le llamó la atención. En las notas viejas de un blog local, alguien había escrito sobre un pintor callejero que trabajaba en las ferias dibujando retratos de niños por unas monedas. Decían que su talento era raro, que lograba captar expresiones con una facilidad impresionante, como si conociera a los niños de toda la vida. El blog tenía una foto borrosa, pero no se le veía bien el rostro. Solo un hombre joven, de cabello revuelto, con una mesa llena de hojas y crayones, rodeado de niños. Enrique amplió la imagen todo lo que pudo. Aunque no se distinguía la cara, algo en la postura, en las manos, en la forma de sentarse, le resultaba familiar. Guardó la imagen. Era poco, sí, pero suficiente para seguir. Mandó llamar a Lucía. La muchacha bajó al rato.
medio adormilada pero lista. Enrique le mostró la foto. ¿Te suena? Lucía se acercó. La miró con atención. No pudo estar segura, pero algo le hizo temblar el estómago. Es posible. El pelo, la forma de estar. No sé, podría ser. Enrique no necesitaba más. Tomó su celular y marcó a un viejo amigo suyo, Tomás, un periodista retirado que había trabajado con él años atrás. ¿Tienes tiempo para un favor? Tomás se rió del otro lado. Tú no pides favores, Enrique. Tú pides misiones suicidas. Enrique le explicó todo, con voz baja, sin exagerar, solo los hechos. Tomás guardó silencio un momento y luego dijo: voy para allá. En menos de una hora estaba en la casa. Tomás era de los pocos que conocían bien la historia de Miguel. Siempre había respetado el silencio de Enrique, pero sabía que ese tema nunca estuvo muerto. Se sentaron en el estudio con Lucía y empezaron a armar el plan. Si alguien puede encontrar a ese pintor, soy yo. Tengo contactos, redes, experiencia. Solo necesito un poco de tiempo. Enrique le pasó todos los documentos. Ya no tengo tiempo, Tomás. Me urge saber si es él. Tomás asintió. Entonces no lo hacemos como investigación, lo hacemos como búsqueda personal. Esa tarde, Tomás publicó una nota anónima en un foro de Zacatlán, pidiendo información sobre un pintor callejero llamado Rafael Miguel. Usó ese nombre, combinando los dos que tenían. Pidió datos, horarios, lugares donde solía estar. A los 2 días, alguien respondió. Lo vi en la feria del año pasado. Estaba junto al carrusel, dibujando retratos por 20 pesos. No sé si vaya este año. Tomás rastreó el IP. Era de la zona. Todo apuntaba a que el tal Rafael Miguel no solo existía, sino que seguía yendo a esas ferias. Enrique apretó los dientes. El alma se le alborotó. Miró a Lucía. ¿Estás lista para otro viaje? Ella asintió sin pensarlo. Rosario apareció en la puerta con un gesto serio. ¿Van a ir otra vez? Enrique le mostró el cuaderno. Él dejó esto escrito. Zacatlán, feria, pintar niños. No puedo ignorarlo. Rosario no dijo nada. Solo caminó hasta él. Lo abrazó fuerte y le dijo al oído: tráelo de vuelta. Esa noche, Enrique volvió a tocar el piano. Para Elisa. Una vez más. Pero esta vez, la melodía sonaba distinta. Sonaba como promesa cumplida. Como camino abierto. Como huella que por fin comenzaba a tomar forma. La esperanza ya no era solo un sentimiento. Ahora era un plan. Y estaba en marcha. El ambiente en la oficina del registro civil era pesado, como si el tiempo se hubiera estancado entre las paredes manchadas y los muebles llenos de papeles viejos. Enrique estaba ahí desde las 8 de la mañana. Había pasado por 3 ventanillas distintas, explicado su situación a 2 empleados diferentes y esperado más de 1 hora para que alguien le diera acceso a los archivos antiguos. Lucía lo acompañaba, sentada en una banca incómoda de madera. No decía mucho, pero su mirada recorría todo como si esperara que algo pasara. Un hombre gordo, de lentes y camisa arrugada, los guió por un pasillo largo hasta una puerta metálica. Golpeó 2 veces y sin esperar respuesta la abrió. Aquí está la señora Mendiola. Ella es la que lleva los archivos de esa época. Enrique entró primero. Lucía lo siguió. La oficina era oscura, llena de carpetas apiladas en estantes altos y cajas de cartón mal cerradas. Detrás del escritorio estaba ella, Dolores Mendiola, de unos 60 y tantos, con el cabello pintado de negro y recogido en un chongo apretado. Usaba lentes gruesos y tenía una expresión que mezclaba fastidio con desconfianza. No se levantó, solo los miró por encima de los anteojos. ¿Qué quieren? Enrique se acercó con calma. Busco información sobre un niño que desapareció hace más de 30 años. Entró al sistema como Rafael Jiménez, pero su verdadero nombre era Miguel Valdés. Tengo razones para creer que sus documentos fueron alterados. Dolores bufó. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Enrique no se inmutó. En esos años usted trabajaba en el DIF. Su firma aparece en varias adopciones ilegales. Tengo copias. Le puso los papeles sobre el escritorio. La mujer los hojeó sin mucho interés. Luego los empujó hacia un lado. Eso ya prescribió. No tienen peso legal. Y no prueban nada. Lucía la miraba con rabia contenida. Enrique mantuvo la calma. No estoy aquí para meterla a la cárcel. Solo quiero saber qué pasó con mi hermano. Si usted sabe algo, dígamelo. Nada más. Dolores lo miró con frialdad. Aquí pasaron muchos niños, señor. Cada uno con una historia triste. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que me acuerdo de todos? Eso fue hace décadas.
Enrique se inclinó un poco. Usted no se olvidó de este. Era un niño que repetía su nombre verdadero, que decía tener familia. Usted firmó su ingreso al sistema con un nombre falso. Quiero saber por qué. La mujer apretó los labios. Se notaba que no le gustaba sentirse acorralada. Se levantó de la silla con lentitud y caminó hacia uno de los estantes. Mire, yo solo hacía lo que me ordenaban. Llegaban niños sin papeles. Nos decían que los acomodáramos como fuera. No había tiempo para investigar si mentían o no. Enrique frunció el ceño. ¿Quién le daba esas órdenes? Dolores se giró. ¿Usted cree que yo me voy a echar la soga al cuello después de tantos años? Ya bastante tengo con mis achaques como para revivir muertos. Lucía no aguantó más. Dio un paso adelante. Usted sabía que ese niño venía de una familia. No era un caso más. Usted ayudó a borrar su identidad. Dolores la miró con desprecio. ¿Y tú quién eres? ¿Su hermana? ¿Su novia? Lucía levantó la voz. Fui su amiga en el orfanato. Yo viví con él, y usted lo desapareció. El grito rebotó en las paredes. Dolores se quedó en silencio. Volvió a su escritorio y se sentó, respirando fuerte. Enrique se acercó otra vez. Por última vez. ¿Dónde fue colocado? ¿Con quién? ¿Qué nombre le pusieron oficialmente? Dolores lo miró largo rato. Luego abrió un cajón. Sacó una carpeta gruesa y la hojeó rápido. Encontró una hoja doblada y la puso sobre la mesa. Aquí, Rafael Miguel Jiménez. Entregado a una pareja de provincia. Adopción cerrada. Sin seguimiento. Enrique la leyó. Había una dirección, una firma ilegible y una fecha. Era más de lo que esperaba. Tomó una foto con su celular. ¿Los conocía? Dolores dudó un segundo. No personalmente, pero tenían influencias. A veces pedían niños discretamente, y el sistema los acomodaba. Era más común de lo que cree. Enrique la miró con asco. ¿Y usted dormía tranquila después de eso? Ella no respondió. Solo encendió un cigarro con las manos temblorosas. Ustedes creen que eso fue un trabajo bonito, pero en esos años, o hacías lo que te pedían o te sacaban. Yo tenía hijos que mantener. Enrique dio un paso atrás. ¿Y ahora? ¿No le pesa? Dolores lo miró, y por primera vez en toda la conversación, se le humedecieron los ojos. Claro que me pesa, pero el pasado no se arregla con arrepentimientos. Enrique guardó el teléfono. El pasado no, pero el presente sí. Y voy a encontrar a mi hermano, con o sin su ayuda. Salieron de la oficina sin despedirse. Lucía iba respirando rápido, como si necesitara sacar el coraje que le provocó ver a esa mujer tan fría. Enrique no dijo nada en todo el camino al coche, pero una vez dentro, abrió el celular, mandó la dirección a Tomás y escribió solo una palabra: rastrea. En menos de una hora, Tomás respondió: esa dirección está abandonada, pero tengo algo. El nombre de la pareja aparece vinculado a otras adopciones irregulares. Dame un día. Enrique guardó el celular y cerró los ojos. Estaba cansado, pero más determinado que nunca. Ahora sabía que su hermano había sido entregado, que alguien lo había reclamado, que le habían cambiado el nombre, la vida, la historia. No había dudas. Y la feria de Zacatlán, lo de pintar niños, todo cobraba sentido. Miguel había tenido que empezar de cero, con otra identidad, en un mundo que no le pertenecía. Pero dejó señales, y Enrique las estaba siguiendo. Lucía lo miró desde el asiento de al lado. Le tomó la mano sin decir nada. Él la apretó, con fuerza. A veces, no hacía falta hablar, solo estar. Y en ese momento, Enrique sintió que ya no estaba solo, que esta vez, por fin, iba a cumplir su promesa. Rosario llevaba horas sola en la casa. Enrique y Lucía habían salido desde temprano con Tomás, y el silencio de la mansión era distinto al de siempre. No era el silencio frío y ordenado de todos los días. Esta vez se sentía vivo, como si algo importante estuviera a punto de explotar. Estaba limpiando la biblioteca cuando vio la puerta del desván entreabierta. Hacía años que nadie subía ahí. Antes, la señora Emilia, mamá de Enrique, guardaba muchas cosas en cajas: papeles, ropa vieja, fotos. Después de su muerte, todo quedó como estaba, y Rosario nunca se atrevió a mover nada. Pero ese día, algo la hizo detenerse. Se quedó mirando la escalera unos segundos, como si escuchara una voz que le decía: «Súbete, ya es hora». Dejó el trapo en la mesa y subió, escalón por escalón, como si cargara un secreto en la espalda. El desván olía a madera húmeda y polvo. Las ventanas pequeñas dejaban pasar una luz tenue, suficiente para ver las cajas amontonadas en un rincón. Rosario caminó con cuidado, tosió un poco por el polvo y se agachó frente a una caja de cartón que tenía el nombre Miguel
escrito con plumón. El corazón le dio un salto. Se hincó con dificultad y levantó la tapa. Dentro había juguetes viejos, un cochecito rojo, un rompecabezas incompleto, una figura de superhéroe sin cabeza. También había una libreta con dibujos infantiles y una caja metálica pequeña con estampas de caricaturas. Rosario sacó todo con cuidado, como si estuviera tocando una herida abierta. Debajo, encontró una carpeta de plástico con fotos. Muchas eran conocidas: Miguel de bebé, Miguel en la bañera, Miguel con una corona de cumpleaños. Pero había una en particular que le hizo apretar los labios. Era una foto en blanco y negro de Miguel sentado al piano, con Enrique a su lado, ambos sonriendo, viéndose entre ellos, como si el resto del mundo no existiera. Rosario tragó saliva. Recordaba ese día. Fue antes del secuestro. La señora Emilia había dicho que esa foto era su favorita. Nunca la mandó enmarcar porque quería tenerla cerca, guardada. Rosario la sostuvo con ambas manos. La miró largo rato. Luego vio otra caja con el nombre Emilia, escrito más abajo. La abrió. Estaba llena de cartas, pañuelos, un perfume casi vacío y una libreta con tapas duras. La tomó y la hojeó. Era un diario. Rosario dudó un momento. Nunca había leído algo así, pero esta vez era distinto. La señora ya no estaba, y tal vez ahí había respuestas. En las primeras páginas hablaba de cosas normales: cenas familiares, preocupaciones por la empresa, los niños, pero después las letras cambiaban, se volvían más duras, más tristes. Una entrada decía: hoy vi el retrato de Miguel y no pude evitar llorar. Enrique ya no habla de él, se ha vuelto seco, como su padre, pero yo no puedo soltar a mi niño. Lo sigo oliendo por las noches, lo escucho reír en los pasillos. Rosario se cubrió la boca, pasó otra página. Me dijeron que ya no lo busque, que es inútil, pero yo sé que está vivo. Una madre lo siente. Él está allá afuera, solo, perdido, y yo estoy aquí, encerrada en esta casa, esperando un milagro que no llega. Cerró el diario con los ojos brillosos. Miró a su alrededor. Ese lugar estaba lleno de recuerdos guardados a la fuerza, cosas que nadie había querido tocar por miedo a revivir el dolor. Pero ya no había tiempo para miedo. Bajó con la foto del piano, el diario y una carta que encontró entre las hojas. La carta era de Enrique, escrita cuando tenía 12 años. Decía: mamá, yo voy a encontrar a Miguel. No sé cuándo, pero te juro que lo voy a traer de regreso. No llores. Yo voy a cuidar de ti. Lo prometo. Rosario la leyó 3 veces. Luego la dejó sobre la mesa del comedor. A media tarde, Enrique y Lucía regresaron. Entraron rápido, con papeles en las manos y la mirada tensa. Rosario los detuvo. Patrón, necesito que vea algo. Enrique, impaciente, se acercó. Rosario le entregó la foto. Enrique se quedó quieto. Su mano tembló apenas. Miró la imagen del piano. Luego miró el retrato que colgaba en la entrada. ¿Dónde la encontraste? Rosario le mostró las cajas. Subí al desván. Ahí está todo. Cosas de Miguel. Cosas de su mamá. Esto nunca debió quedarse guardado. Enrique tomó la foto con ambas manos. Ella la guardó todo este tiempo. Rosario asintió. Y también esto. Le entregó el diario. Enrique lo abrió. Leyó una página, luego otra. Al llegar a la parte donde su madre decía que aún lo sentía vivo, se le quebró la voz. Se sentó sin decir palabra. Lucía lo observaba desde la puerta. Rosario dejó la carta sobre la mesa. También es suya. Enrique la leyó en silencio. Cuando terminó, se quedó mirando al vacío. Lucía se acercó. ¿Estás bien? Enrique asintió con los ojos mojados. Sí, solo que no sabía que todavía me quedaban lágrimas. Guardó la carta en el bolsillo y se llevó la foto al estudio. Se encerró ahí el resto de la tarde. Lucía subió al desván. Se quedó ahí un rato, viendo las cajas. Abrió una más. Encontró una hoja doblada. Al abrirla, vio otro dibujo de Miguel. Esta vez era un solo niño tocando el piano, con el nombre Rafael escrito abajo, entre comillas. Abajo, una nota. Así me llaman ahora. Lucía bajó corriendo con la hoja. Se la mostró a Enrique. Él la vio y por primera vez sonrió. Él sabía que no era Rafael. Lo escribió claro. Sí, dijo Lucía. Él no se olvidó de quién era. Solo lo escondió. Enrique sostuvo ambos dibujos en sus manos. Luego se volvió hacia Lucía. Mañana salimos a Zacatlán. Ella asintió. No hacía falta decir nada más. Rosario los abrazó a ambos. Tráiganlo a casa. Enrique le besó la frente. Lo haremos. Esta vez, lo haremos. Esa noche nadie durmió del todo. La casa estaba llena de ecos,
de voces viejas que por fin salían del silencio. Y entre todas esas voces, la más clara era la de Miguel. Algún día mi hermano me encontrará, y ese día se acercaba. Tomás no era el tipo de persona que se impresionaba fácil. Había cubierto guerras, escándalos políticos, desapariciones, casos de corrupción. Pero lo que empezó a descubrir mientras investigaba el caso de Miguel, lo tenía con el estómago revuelto. Esa mañana, después de revisar la dirección de la supuesta pareja que había adoptado a Rafael Miguel Jiménez, encontró algo que no esperaba. La casa estaba en ruinas. En los archivos municipales decía que pertenecía a un matrimonio, Armando y Teresa Alcántar. El nombre no le decía mucho, pero al buscar más, descubrió que Teresa había trabajado durante años como voluntaria en una oficina del DIF en los años 80. Tomás escarbó más. Usó sus contactos. Uno de ellos le mandó una lista vieja, medio tachada, de niños registrados en adopciones cerradas. Aparecían iniciales, fechas y algunas notas al margen. En 3 casos, el nombre de Teresa Alcántar estaba en letra pequeña, con anotaciones como referencia directa o revisión personal. Lo raro era que, en la mayoría, los niños no habían salido del país, pero tampoco se sabía a dónde habían ido. Algunos nunca fueron adoptados legalmente, simplemente fueron entregados. Tomás hizo una tabla en su computadora, puso los nombres que alcanzaban a leerse, los años, y lo que encontró cruzando datos. No eran muchos, pero tampoco eran pocos. 7 casos, 7 niños entre 4 y 8 años, todos de diferentes estados, todos con antecedentes de abandono o secuestro sin resolver. Y algo más, todos habían sido asignados a familias con influencia o poder económico. Algunos de esos nombres seguían activos en la política, en negocios importantes. Ahí entendió que esto no era solo un error del sistema, era una red de niños borrados del mapa, una red de olvidados. Tomás le mandó todo eso a Enrique en un correo cifrado. Lo tituló «Esto es más grande». Enrique lo leyó en la camioneta, mientras viajaban a Zacatlán con Lucía. El camino era largo, pero la tensión dentro del vehículo lo hacía más corto. Enrique no hablaba, solo veía el documento una y otra vez, con rabia, con sorpresa, con una mezcla que lo hacía hervir por dentro. «¿Cuántos más?», dijo en voz baja. Lucía miró el celular desde su asiento. Se cubrió la boca. ¿Todos ellos pasaron por lo mismo que Miguel? Enrique asintió. Y probablemente nunca supieron quiénes eran en realidad. La camioneta subía por una carretera entre árboles y neblina. El paisaje era hermoso, pero la tristeza en el aire era más fuerte. Rosario se había quedado en la casa, pero les había preparado una pequeña caja con cosas para Miguel. Una bufanda tejida por su madre, una foto familiar y una carta que Enrique escribió esa mañana. «Por si no puedes hablarle de golpe», le dijo Rosario. «A veces, el papel ayuda más que la voz». Cuando llegaron al pueblo, era como entrar en una postal. Calles empedradas, techos rojos, gente caminando despacio con bolsas de mercado. Pero Enrique no venía a turistear. Quería encontrar a su hermano. Querían encontrar a Rafael. Preguntaron por la feria. Les dijeron que empezaba en 2 días, que todavía estaban montando los puestos. Enrique no iba a esperar. Fue al ayuntamiento. Preguntó por artistas callejeros, por permisos de pintores. Nadie sabía nada concreto. Algunos decían que a veces aparecía un muchacho que hacía retratos en la plaza. Otros decían que pintaba en los mercados. Nadie tenía un nombre. «Creo que le dicen el flaco», les dijo una señora que vendía pan. «Viene y se va. No tiene un puesto fijo. A veces duerme en una bodega vieja al fondo del callejón de las bugambilias». Enrique fue directo al lugar. El callejón estaba casi vacío. Al fondo, una puerta oxidada, medio abierta. Se asomó. No había nadie. Solo una mesa vieja, un banco roto y papeles regados por el piso. Lucía entró con cuidado. Vio un cuaderno manchado de pintura. Lo levantó. Era de dibujos, bocetos de rostros, niños, ancianos, madres con bebés, trazos simples, hechos con lápiz y crayón. Enrique lo tomó. En la última página había un dibujo a medias. Era un niño sonriendo, con un balón en las manos. Enrique sintió que se le paraba el corazón. Ese balón, Lucía lo miró. «¿Qué pasa?». Enrique sacó su celular. Buscó una foto vieja. Miguel, de niño, abrazando un balón casi igual. «No es casualidad», dijo. «Él estuvo aquí». Tomás los llamó en ese momento. Enrique contestó rápido. «Tengo algo», dijo el periodista. «Una mujer, Ana María López, fue niñera de uno de los niños de esa lista que te mandé. Vive en Hidalgo».
Dice que recuerda a Rafael, que lo vio un par de veces en la casa de los Alcántar. Enrique se quedó helado. ¿Y por qué no habló antes? Tomás suspiró. Porque tenía miedo. Dice que los patrones eran peligrosos, que le decían que no hiciera preguntas. Pero ella vio algo que no se le olvida. Una vez, Rafael se escapó de la casa. Lo encontraron en la calle, llorando, diciendo que su nombre era Miguel Valdés. Lo callaron, lo metieron a rastras, y al otro día lo mandaron a otra ciudad. Nunca más lo vio. Enrique se llevó la mano a la frente. Lucía se tapó la boca. Lo intentó. Trató de volver, dijo ella con la voz rota. Enrique apretó el cuaderno contra el pecho, y nadie lo escuchó. La señora está dispuesta a hablar. Dice que ahora sí, que no quiere llevarse eso a la tumba. Enrique lo pensó unos segundos. Primero Zacatlán. Estamos cerca, muy cerca. Tomás entendió. Voy para allá. Me tardó unas horas. Enrique colgó. Miró a Lucía. Él está aquí. No sé dónde, pero lo sé. Lucía lo creyó. Podía verlo en su cara. No era terquedad. Era certeza. Esa noche, se quedaron en una posada del centro. Enrique no dormía. Se sentó en el pequeño balcón, viendo la niebla cubrir las calles como si el pueblo entero guardara un secreto. Lucía bajó en bata, con los ojos hinchados por el cansancio. Se sentó a su lado. ¿Y si mañana no aparece? Enrique la miró. Entonces busco el siguiente día, y el que sigue. No me voy a detener. Lucía sonrió leve. ¿Y si no se acuerda de ti? Me voy a encargar de que lo haga. En el cuaderno que traía en la mano, volvió a ver el rostro del niño con el balón. Lo acarició con el dedo. Este trazo es suyo. Yo lo sé. El silencio volvió, pero no era vacío. Era el silencio de algo que está por romperse, de algo que estuvo oculto por demasiado tiempo. Al amanecer, el pueblo iba a despertar. Y con suerte, también lo haría Miguel. El aire olía a dulce de manzana y tierra mojada. Desde temprano, las calles de Zacatlán empezaron a llenarse de risas, música de bocinas, el ruido de los puestos que se armaban a toda prisa y el rechinido de las llantas del carrito de los elotes. Era el primer día de la feria. Enrique y Lucía llegaron caminando desde la posada. Él traía el cuaderno bajo el brazo, la mirada alerta, como si buscara una cara entre mil. Lucía iba a su lado, en silencio, repasando mentalmente el rostro que recordaba de Rafael, aunque habían pasado tantos años que ni ella misma sabía si lo reconocería al instante. La plaza principal estaba llena de colores, globos, banderitas, juegos mecánicos que apenas arrancaban. Había una rueda de la fortuna y un carrusel viejo, con caballitos que daban vueltas despacito mientras sonaba una melodía de feria en un teclado desafinado. Enrique no veía nada de eso. Sus ojos iban de un rostro a otro, de una banca a otra, buscando señales. Preguntaron en varios puestos por un pintor que hiciera retratos. Algunos decían que no sabían, otros que ya lo habían visto antes. Es flaco, como de unos 30 y algo, callado, dibuja bonito. Luego se va por días. ¿Tiene un nombre?, preguntó Enrique. Le dicen Rafa, creo. Nunca se queda mucho tiempo. A Lucía se le paró el corazón. Rafa. Era lo más cerca que habían estado hasta ahora. Caminaron hasta el fondo de la feria, donde los puestos eran más humildes. Había uno de libros viejos, otro de artesanías y uno más de pinturas al óleo. Frente a ese, varias personas veían retratos colgados con pinzas en una cuerda, niños con sombreros, mujeres con flores en el pelo, un señor con bastón. Enrique se acercó con el corazón latiendo fuerte. Las pinturas tenían una firma en la esquina, chiquita, hecha con lápiz. RM. Preguntó al que atendía el puesto si él era el autor. El hombre negó. No, joven. Él solo los deja aquí y se va. A veces regresa por la tarde a pintar en vivo. Tiene su mesita allá por el callejón del Arco. Enrique no dio las gracias. Solo salió corriendo con Lucía detrás. Llegaron al callejón. Ahí, frente a un muro pintado con flores, había una mesa de plástico, un caballete, una caja con crayones y hojas tamaño carta, un banco vacío. Nadie más. Lucía se acercó. Había dibujos nuevos, todos firmados igual. RM. Uno en especial la hizo detenerse. Era un retrato de un niño pequeño con una expresión muy clara. Se reía, pero sus ojos estaban tristes. Esa cara, Lucía no sabía por qué, pero le recordaba a alguien. De pronto, escuchó pasos detrás. Enrique no reaccionó de inmediato, pero Lucía se volteó al instante. A unos metros, caminando con una mochila colgada al hombro y un gorro de tela, venía un hombre flaco, de piel morena clara, barba mal rasurada
y una expresión distraída. Venía comiéndose un pan. Se detuvo en seco al ver a los dos frente a su mesa. Sus ojos, grandes y algo hundidos, se clavaron primero en Enrique, luego en Lucía. Fue un segundo apenas, un segundo donde todo el mundo pareció detenerse. Nadie hablaba, nadie se movía. Enrique sintió que el cuerpo se le congelaba. Era él, no había duda. Los rasgos eran distintos, más adultos, pero los ojos, esos ojos eran los mismos. El hombre se quitó el gorro despacio. Su cabello estaba despeinado. Parpadeó un par de veces. ¿Buscan dibujos?, preguntó con voz suave. Lucía no pudo contestar, solo lo miraba. Enrique dio un paso adelante. Sacó el dibujo infantil del saco. Lo extendió con las manos temblorosas. El hombre miró el papel. Lo miró bien, primero sin expresión. Luego sus ojos se llenaron de algo que no se puede fingir. Reconocimiento, dolor, memoria. Ese dibujo, dijo, apenas en un suspiro. Enrique tragó saliva. Lo hiciste tú, hace más de 30 años. El hombre no lo negó. Se quedó mirando el papel como si se le fuera la vida en él. Lo tomó con cuidado. Pasó sus dedos por los crayones gastados. Lucía dio un paso. Tú eres Rafael, pero tu verdadero nombre es Miguel. Miguel Valdés. Él levantó la vista. Miró a Enrique otra vez, y fue como si algo dentro de él se encendiera. Tú, dijo, con la voz quebrada. Tú tocabas el piano. Enrique asintió, con lágrimas corriéndole por la cara. Y tú te sentabas en la alfombra a escucharme. Siempre decías que querías aprender. El hombre dejó caer la mochila al suelo. Dio un paso, luego otro. Yo soñaba con esta casa, con este piano, con un hermano que prometió encontrarme. Enrique no pudo más. Lo abrazó con fuerza. Miguel se quedó quieto por un segundo, como si no supiera qué hacer. Luego le devolvió el abrazo con una intensidad que le salió desde el fondo del alma. Lucía lloraba. Las personas que estaban cerca se detuvieron a mirar. Una pareja, 2 niños, un señor que vendía algodones. Nadie entendía bien qué pasaba, pero se notaba que era algo importante, algo que dolía y sanaba al mismo tiempo. Enrique le susurró al oído. Te busqué todos estos años. Nunca me rendí. Miguel soltó un sollozo. Pensé que lo había soñado, que tal vez tú no existías. Enrique se apartó un poco. Lo miró directo a los ojos. Soy real. Soy tu hermano. Soy el que te decía mi campeón. Miguel se cubrió la boca. Se sentó en el banco. Lucía se arrodilló a su lado. Rafa, yo estuve contigo en el orfanato. ¿Te acuerdas de mí? Jugábamos a correr entre los árboles. Me dabas tu postre. Me contabas de tu hermano. Miguel la miró con los ojos llenos de agua. Asintió. Apenas. Sí, tú llorabas en las noches. Yo te tapaba con mi cobija. Lucía le sonrió. Le tomó la mano. Nunca te olvidé. El reencuentro se volvió un momento que nadie podía ignorar. Algunos aplaudieron sin saber bien por qué. Otros grababan con sus celulares. Enrique no les prestó atención. Solo tenía ojos para su hermano. Miguel estaba ahí, frente a él, vivo, entero, perdido por años, pero de regreso. Cuando Tomás llegó, se quedó sin palabras. Tomó una foto con su cámara, una sola, una que lo decía todo. 2 hermanos abrazados frente a una mesa llena de dibujos. Detrás, el pueblo. A los lados, la feria. Y en medio, un milagro hecho de recuerdos, de promesas cumplidas y de amor que no se olvidó. Esa noche no regresaron a la posada. Se quedaron en la plaza, sentados los 3, hablando. Miguel les contó partes de su historia, lo que recordaba, lo que había vivido. Aún no estaba listo para contarlo todo, pero con cada palabra que decía, Enrique lo reconocía más, y no importaba cuánto hubiera cambiado su cara, su voz o su vida. Era él, era Miguel, y había vuelto. Miguel se quedó en silencio mientras la plaza iba vaciándose poco a poco. El bullicio de la feria se alejaba, y en su lugar quedaba un murmullo de voces lejanas, de luces que parpadeaban y de música suave saliendo de algún puesto de tacos. Estaban sentados en una banca de piedra, bajo un farol viejo que apenas alumbraba. Enrique no dejaba de mirarlo, no lo presionaba, no preguntaba nada, solo lo miraba como si necesitara grabarse en la mente que ese hombre frente a él era su hermano. Lucía los acompañaba, sentada a un lado, envuelta en una cobija que un señor del puesto de nieves les prestó cuando vio que anochecía. Miguel sostenía el dibujo que Enrique le había mostrado horas antes. Lo tenía sobre las piernas, y con el dedo recorría una y otra vez las figuras de los 2 niños frente al piano. Nadie decía nada, hasta que él habló. Nunca supe si ese dibujo era un recuerdo real o algo que me inventé para no volverme loco. Su voz era baja, rasposa. Enrique tragó saliva.
Era real. Lo hicimos en casa de la abuela. Tú tenías 5 años, yo 7. Miguel asintió. Siempre tuve la imagen en la cabeza. El piano, tu voz diciéndome otra vez, campeón, pero después me llevaron a otra ciudad, me cambiaron el nombre. Me decían que era Rafael, que lo de antes no había existido. Lucía lo miró con los ojos llenos de tristeza. ¿Cuántos años tenías cuando te llevaron? Miguel pensó un poco. Creo que 6. No me acuerdo del día exacto. Solo sé que estaba en una casa rara, con gente que no conocía. Me decían que me habían adoptado, que debía estar agradecido, pero yo no entendía nada. Me la pasaba llorando. Enrique cerró los ojos. Se le apretó el pecho. Miguel siguió. Una vez dije mi verdadero nombre. Lo grité. Me encerraron en un cuarto por días. Desde entonces aprendí a no hablar de eso, pero no lo olvidé. Nunca. Lucía se cubrió la boca. Miguel bajó la cabeza. Pasé por varias casas. Algunas buenas, otras no tanto. A veces me escapaba. A veces me devolvían. Decían que era raro, que no hablaba, que tenía sueños feos. Enrique puso una mano sobre su hombro. No eras raro. Estabas perdido. Te arrancaron de tu casa, de tu vida. Miguel lo miró, y en su mirada había un cansancio enorme. No sabes lo que era despertarme cada día sin saber si alguien me iba a buscar. Soñaba contigo, todas las noches. Enrique no pudo contener las lágrimas. Se las secó rápido. Yo también soñaba contigo. Me prometí que un día te iba a encontrar. Miguel sonrió leve. Y lo hiciste. Lucía le apretó la mano. Ahora que estás aquí, ¿quieres volver con nosotros? Miguel no respondió de inmediato. Miró hacia el cielo que estaba despejado. Se tomó un momento. Tengo miedo. Enrique lo entendió sin necesidad de preguntar. Lo sé, pero ya no estás solo. Nunca más. Miguel respiró hondo. No sé si me acuerdo de todo. No sé si encajo allá. ¿Y si no soy el hermano que esperabas? Enrique se inclinó hacia él. No me importa cómo seas ahora. Eres Miguel. Eres mi hermano. Eso es todo lo que importa. Miguel bajó la mirada. Es que yo ya no sé quién soy. He sido Rafael más tiempo del que fui Miguel. A veces pienso que si regreso contigo, te vas a decepcionar. Lucía le sonrió. Nadie se decepciona de alguien que sobrevivió tanto. Miguel la miró y soltó una pequeña risa. Tú sí que sabes hablar. Enrique le dio una palmadita en la espalda. La tengo trabajando conmigo. Ya te imaginarás por qué. Miguel suspiró. Se frotó la cara con ambas manos. Quiero intentarlo. Solo necesito tiempo. Enrique asintió. Lo tienes, todo el que necesites. Pero ven con nosotros. Conoce la casa, la música, lo que quedó de tu infancia. Miguel lo pensó por unos segundos. Luego lo miró directo. ¿Aún está el piano? Enrique sonrió. Claro, nunca lo moví. Te está esperando. Miguel levantó la cabeza, tragó saliva y dijo en voz baja. Entonces vamos. Lucía soltó una risa emocionada. Enrique no podía creerlo. Lo abrazó otra vez, más fuerte. Y esta vez, Miguel no se quedó quieto. Le devolvió el abrazo con todo el cuerpo. La feria ya estaba por cerrar. Los puestos apagaban sus luces. El carrusel daba sus últimas vueltas. Y ellos tres caminaban por la calle como si salieran de un sueño largo y doloroso. Subieron a la camioneta. Miguel se sentó en la parte trasera, mirando por la ventana como si no quisiera perderse nada. En sus manos traía el dibujo y el cuaderno con bocetos. Lucía le ofreció agua y una cobija. Enrique manejaba sin hablar, con una sonrisa que no se le quitaba. A mitad del camino, Miguel preguntó, ¿y mamá? Enrique bajó un poco la velocidad. Lucía lo miró. Él respondió con calma. Murió hace unos años. Te buscó hasta el final. Miguel asintió. No lloró. Solo apretó el cuaderno contra el pecho. ¿Y papá? Enrique dudó. Se encerró en el trabajo. Nunca fue el mismo. Miguel desvió la mirada. ¿Y tú? Enrique respiró hondo. Yo crecí con la promesa de encontrarte. Lo demás fue solo ruido. Miguel cerró los ojos. Lucía le acomodó la cobija. Al llegar a la mansión, ya era de madrugada. Rosario abrió la puerta. En cuanto lo vio, supo que era él. Se llevó las manos al pecho y soltó un «Dios mío», que retumbó en la entrada. Enrique la abrazó. «Rosario, él es Miguel». Rosario se acercó despacio. Miguel la miró confundido. Ella le acarició la cara con ternura. «Yo te cuidaba de chiquito. Te daba pan con leche por las noches». Miguel entrecerró los ojos. «¿Usted es la señora de la trenza blanca?» Rosario soltó una carcajada llorosa. «Sí, mijo, esa misma». Lo abrazó con fuerza. Miguel no se resistió. Después de tanto tiempo, ese abrazo se sentía como volver a nacer. Entraron a la casa. Todo estaba igual.
Miguel caminó despacio, viendo los cuadros, las escaleras, el reloj de péndulo. Al llegar al vestíbulo, se detuvo frente al retrato. Se quedó mirándolo sin decir nada. Rosario encendió la luz del piano. Miguel lo vio, dio un paso y puso los dedos sobre las teclas. Tocó una nota, luego otra, una más. «Sigue sonando igual», murmuró. Enrique estaba detrás de él, Lucía a su lado. Nadie interrumpía. Miguel se sentó en la banquita, cerró los ojos y con torpeza, como si sus manos recordaran algo que su mente había olvidado, empezó a tocar las primeras notas de «Para Elisa». Rosario lloró, Enrique también. Lucía no podía hablar. Miguel terminó la melodía. Se quedó en silencio. Luego murmuró: «Ya no estoy perdido». Y todos supieron que era verdad. Miguel no durmió esa noche, tampoco Enrique ni Lucía. Rosario se quedó sentada en la sala, con un té en las manos, por si alguien bajaba en busca de consuelo. La casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de siempre. Este tenía vida, latía, el tipo de silencio que aparece después de una tormenta. Miguel se quedó en la habitación que antes había sido de visitas. Le habían puesto sábanas limpias, ropa cómoda y una toalla doblada con cuidado. Lucía se había encargado de dejarle todo listo. Enrique no quiso presionarlo, solo le dijo: «Si quieres hablar, aquí estoy». Miguel agradeció, pero no dijo más. Se encerró. Se sentó en la orilla de la cama. Sostuvo el dibujo de los dos niños frente al piano, lo dejó sobre la mesa de noche y se quedó mirando al techo. Tenía tantas cosas en la cabeza que ni siquiera sabía por dónde empezar. Su cuerpo estaba en esa casa, pero su mente seguía atrapada en un cuarto frío, con paredes blancas y una puerta cerrada que olía a encierro. De pronto, un sonido lo sacó de sus pensamientos. Era el crujido del piso, no abajo, dentro, en su memoria. Una imagen le vino de golpe. Estaba en el jardín, corriendo detrás de una pelota. Su hermano lo llamaba desde la terraza: «Miguel, la comida». Él se detenía, reía y salía corriendo. Ese momento le duró segundos, pero le sacó una lágrima. Luego vino otro recuerdo, uno que no le gustaba. Estaba solo en una tienda grande. Había muchos estantes. Caminaba entre juguetes. Tenía miedo. Gritaba el nombre de su hermano: «¡Quique!». Alguien lo tomaba del brazo. Una mujer. No era Rosario. No era su mamá. Era otra. De pronto, esa imagen cambió. Era de noche. Estaba en un coche. Afuera llovía. Iba en el asiento trasero. No sabía con quién. No hablaban. Solo lo llevaban. «No quiero ir con ustedes», decía. «Quiero a mi mamá». Alguien le respondía: «Ya no tienes mamá». Miguel se cubrió la cara con las manos. Empezó a respirar rápido. Se levantó de golpe. Salió al pasillo. Bajó las escaleras descalzo. Rosario lo vio venir. Dejó el té sobre la mesa y se paró. «¿Todo bien, mijo?». Miguel no contestó. Entró al estudio. Enrique estaba ahí, frente al piano, con una copa en la mano. Se volteó al verlo. Miguel no sabía cómo decir lo que traía dentro. Se sentó en el sillón, se inclinó hacia adelante y dijo con la voz rota: «Me acuerdo». Enrique dejó la copa en la mesa. Se sentó frente a él. «¿De qué?». Miguel cerró los ojos. «Del coche, de la lluvia, de la mujer que me llevó». Enrique tragó saliva. Lo escuchaba sin interrumpir. «Yo estaba en una tienda. Luego ya no te vi. Me sacaron. No fue que me perdiera. Fue a propósito». Enrique lo miró fijamente. «¿Quién te sacó?». Miguel negó con la cabeza. «No sé. No recuerdo su cara. Solo que tenía uñas largas, pintadas de rojo. Me dijo que me iba a llevar con mi mamá. Pero no era cierto». Enrique se frotó la cara. Sentía que el estómago se le hacía nudo. Miguel continuó: «Después todo fue confuso. Me cambiaron de nombre. Me decían que dejara de inventar, que Rafael era quien yo era ahora. Me castigaban si hablaba de ti. Me obligaban a decir que estaba agradecido». Enrique se levantó. Caminó por el estudio como si buscara algo que no estaba ahí. Eran unos malditos. Miguel no lo contradijo. A veces me encerraban por días. Me daban pan y agua. Me gritaban. Me trataban como si fuera una carga. Lucía bajó en ese momento. Los escuchó desde la escalera. No quiso interrumpir. Se quedó cerca, en la sombra. Miguel bajó la voz. «Una vez me escapé. Corrí por varias calles. Le grité a un policía que me llamaba Miguel Valdés. Él me llevó de regreso. Pensó que estaba inventando». Enrique se detuvo en seco. Se giró. «¿Dónde fue eso?». «En Hidalgo, cerca de la central. Después de eso me llevaron a un albergue. De ahí al orfanato.
Ahí conocí a Lucía. Lucía no pudo más. Entró. Miguel no se sorprendió. La miró como si supiera que estaba ahí todo el tiempo. Ella se sentó junto a él. «Te escuché», dijo. «Y me duele». Miguel le tomó la mano. «A mí también. Pero ahora tengo que decirlo, porque si no, me va a seguir comiendo por dentro». Rosario se asomó desde la puerta. Traía una cobija. «Hace frío, mijo. Ponte esto». Miguel la tomó y se cubrió los hombros. «Gracias». Enrique se sentó otra vez. «¿Quieres seguir hablando?» Miguel asintió. «No lo conté nunca. A nadie. Solo lo escribía. Pero luego quemé esas hojas». Enrique se acercó. «Ahora puedes escribir cosas nuevas. Lo que tú quieras». Miguel lo miró con los ojos húmedos. «¿Y si no sé cómo vivir en este mundo? ¿Y si me siento raro aquí?» Enrique le tomó los hombros. «Vamos paso a paso. Eres mi hermano. No hay prisa. Esta es tu casa». Miguel asintió, con la voz casi quebrada. «No estoy listo para irme, pero sí para quedarme». Rosario se acercó. Lo abrazó por detrás. «Eso, mi niño. Quédate. Aquí hay espacio para ti». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Enrique se recargó en el piano. Nadie hablaba, pero todos entendían que algo se había roto por dentro. No en mal sentido. Era como una costra que por fin se caía. Al rato Rosario preparó leche caliente. Miguel bebió despacio. «Esto me recuerda a algo». Rosario sonrió. «Yo te la daba cuando tenías fiebre. Te ponía en mis piernas y te cantaba bajito». Miguel cerró los ojos. Esa canción, Lucía la tarareó. Era una melodía suave, simple, sin letra. Rosario la siguió. Miguel la repitió en voz baja. Enrique la reconoció. Era la misma que su madre les cantaba cuando eran niños. Era de madrugada cuando todos fueron a dormir. Miguel subió con la cobija en los hombros y el dibujo en las manos. Lo dejó junto a la lámpara. Apagó la luz, y por primera vez en años, durmió sin pesadillas. La casa también descansó. Por fin, una herida abierta empezaba a sanar. Tomás llegó a la mansión Valdés a media mañana. Tocó 2 veces, sin mucha fuerza. Rosario le abrió, y apenas lo vio le dijo: «Están en la sala. Pase». El periodista traía una mochila colgada del hombro y una expresión tensa. Llevaba años metido en historias turbias, pero nunca una tan personal, nunca una que doliera tanto. Cuando entró, Enrique lo estaba esperando. Miguel también. Lucía tenía una libreta en las piernas, por si había que anotar algo. Tomás se sentó sin rodeos. Sacó una carpeta gruesa. La dejó sobre la mesa. «Encontré algo. Algo que confirma lo que ustedes ya sabían, pero también algo más». Enrique se enderezó en su asiento. Miguel bajó la mirada. Tomás abrió la carpeta. Dolores Mendiola no actuó sola. Ya lo sospechábamos, pero conseguí una carta, firmada por ella. No la envió a nadie. Estaba entre sus cosas, guardada en un sobre cerrado. Una sobrina suya me la pasó. Pensó que era un testamento, pero no, es una confesión. Enrique tomó la hoja. Lucía se acercó a leer. Miguel no quiso mirar. Tomás habló mientras ellos leían. Ahí admite que entre 1989 y 1993 facilitó el cambio de identidad de al menos 12 niños, todos en condiciones parecidas, desapariciones sin resolver, secuestros mal investigados o supuestos abandonos. A todos se les cambió el nombre, la fecha de nacimiento y el historial médico, todo a cambio de dinero. Enrique apretó la hoja entre los dedos. ¿Quién le pagaba? Tomás señaló una parte del texto. No da nombres exactos, solo menciona a una mujer, la licenciada Robles. Dice que era la que coordinaba las entregas más delicadas y que tenía contactos dentro de instituciones públicas. Miguel levantó la vista. Yo recuerdo ese apellido. Todos lo miraron. Robles. Así le decían a la mujer que me daba las órdenes. No me hablaba directo, solo me observaba. Una vez le dijo a otra señora que yo no era como los demás, que mejor me cambiaran de zona. Enrique tragó saliva. ¿Qué zona? Miguel lo pensó. No sé. Me llevaron de la ciudad a un rancho. Ahí estuve poco tiempo. Luego a un lugar donde dormíamos muchos niños en literas. Tomás asintió. Un albergue, probablemente. Enrique cerró la carta. ¿Dónde está esa mujer ahora? ¿La Robles? Tomás suspiró. Murió hace 4 años. Cáncer. Nadie la investigó. Oficialmente era una trabajadora social ejemplar. Pero hay más. Sacó una foto. Esto es lo que estaba guardado en una caja. En una bodega del DIF. No estaba en el sistema. Es una ficha vieja. Nombre: Rafael Jiménez. Edad estimada: 6 años. Fecha de ingreso: septiembre del 90. Observaciones: no se recomienda devolverlo al entorno original. Tiene recuerdos persistentes. Insiste en que su nombre es Miguel Valdés.
Miguel se levantó de golpe, caminó hasta la ventana, se quedó mirando el jardín. No decía nada, pero su espalda tensa hablaba por él. Enrique bajó la mirada, cerró los puños. Sabían quién era, lo sabían, y aún así lo ocultaron. Tomás asintió. Lo sabían, sí, pero era más fácil callarlo, decir que estaba loco, que fantaseaba. Lucía se acercó a Miguel, le puso la mano en el hombro. ¿Estás bien? Él negó. No, pero tengo que estarlo. Esto tiene que salir. Enrique se levantó también. Y va a salir. Vamos a mostrarle al mundo lo que hicieron. Tomás negó con la cabeza. Es delicado. Algunas de las personas involucradas ya murieron. Otras están bien protegidas. Si empujas muy fuerte, podrían cerrar todo antes de que lo publiques. Enrique frunció el ceño. Entonces, ¿qué propones? Hacerlo con estrategia. Empezar por los casos más evidentes. Hablar con otras víctimas. Construir una red. Y luego, soltarlo todo de golpe. Con pruebas. Con nombres. Miguel giró desde la ventana. ¿Y mi historia? Tomás lo miró con respeto. Tú decides. Puedes ser la cara de esto, o mantenerte al margen. Nadie te va a obligar. Miguel dudó unos segundos. Luego dijo firme: quiero hablar. Quiero que la gente sepa lo que viví, para que no vuelva a pasar. Enrique lo miró con orgullo. Eres valiente, Miguel. Él sonrió con tristeza. No, estoy harto de tener miedo. Rosario entró con una bandeja. Tenía té caliente y pan dulce. Les traje algo. Se me hace que ya llevan rato sin comer. Todos agradecieron. Rosario se sentó a un lado. No preguntó nada, solo escuchó. Enrique abrió otra carpeta. ¿Qué hacemos con esto? Tomás lo miró fijo. Lo guardamos, lo usamos bien, y esperamos el momento correcto. Miguel tomó la hoja de su ficha. La leyó, luego la rompió. Nadie lo detuvo. Ellos escribieron esto para borrarme. No les voy a dar ese gusto. Enrique lo entendió. No lo necesitaban. Lo importante ya estaba vivo. La verdad. Esa tarde, Lucía acompañó a Miguel al estudio. Le mostró algunos libros, algunas fotos. Él las veía con curiosidad. ¿Todo esto era mío? Sí, bueno, de ustedes dos. Tu mamá guardaba todo. Miguel encontró un dibujo viejo. Era un árbol con muchas hojas. Tenía nombres escritos en cada una. Miguel, Enrique, mamá, papá, Rosario, incluso el gato que alguna vez tuvieron. Miguel lo miró largo rato. Siempre quise tener una familia así. Lucía le tocó el brazo. Y la tienes, solo que la tuya fue más fuerte de lo que imaginabas. Esa noche, mientras la casa se llenaba de calma, Tomás se fue con la promesa de volver pronto. Enrique se quedó leyendo el diario de su madre. Miguel tocó unas notas en el piano. Rosario le preparó su leche con pan. Y Lucía, desde el balcón, escribió en su libreta: la verdad no se borra, solo se entierra, pero tarde o temprano sale a respirar. Nadie lo sabía aún, pero esa historia apenas empezaba a levantarse, y esta vez no había quien la callara. Enrique se encerró en su despacho desde temprano. Tenía los documentos sobre el escritorio, el dibujo doblado en una esquina, y el diario de su madre abierto por la mitad. Las palabras escritas a mano se le quedaban en la cabeza como ecos. No lo dejes solo. Búscalo siempre. Protégelo, aunque el mundo no lo haga. Esas frases, que su madre había dejado guardadas como un susurro para el futuro, ahora le hablaban directo. Miguel estaba en la sala, hojeando libros de arte que Lucía le había prestado. Rosario, desde la cocina, preparaba caldo de pollo. Había paz en la casa, pero no era una paz completa. Enrique sabía que lo que venía no era sencillo. La decisión que tenía que tomar no se trataba solo de justicia o de venganza. Era más grande. Era sobre lo que quería dejar atrás y lo que quería construir. Se puso de pie. Agarró la carpeta donde Tomás había puesto los nombres de los involucrados, las pruebas de adopciones ilegales, la carta de la señora Mendiola. Todo estaba ahí, todo lo necesario para armar una denuncia y prenderle fuego al sistema que le había robado a su hermano. Lo tenía todo, menos la respuesta clara en su corazón. Lo hacía público y arriesgaba que otros se cerraran, se ocultaran, que pusieran trabas legales para enterrar de nuevo la verdad, o lo usaba para hacer algo más fuerte, algo que durara más, que ayudara a otros como Miguel. Salió del despacho con los papeles bajo el brazo. Caminó hasta la sala. Miguel levantó la vista. Lucía también. ¿Pasa algo?, preguntó ella. Enrique se sentó frente a ellos. Puso los documentos sobre la mesa. Tengo esto. Todo. Las pruebas. Los nombres. Las rutas. Podría ir a los medios. Podría llevarlo a la fiscalía. Podría reventar todo. Miguel lo miraba en silencio.
Enrique siguió. Pero no sé si eso es lo mejor. La señora Robles está muerta. Dolores Mendiola también. Muchos de los involucrados ya no están. Y los que quedan están bien escondidos. Lucía arrugó el ceño. ¿Y entonces? ¿No vas a hacer nada? Enrique la miró con calma. Estoy pensando. No se trata de no hacer nada. Se trata de cómo hacerlo. De que no se pierda en un escándalo de un solo día. Que no sea solo una nota más. Miguel se acomodó en el sillón. ¿Y si lo convertimos en algo que dure? Enrique levantó la ceja. ¿Qué tienes en mente? Miguel pensó unos segundos. Una fundación. Un lugar donde niños desaparecidos o adultos que alguna vez fueron separados de sus familias puedan buscarse. Un equipo que investigue, que escuche, que no los trate como locos, como me hicieron a mí. Lucía sonrió. Eso sería hermoso. Miguel continuó. Que tenga tu nombre, el de mamá. Que no se trate de castigo, sino de reencuentro. Que ayude a otros como a mí me ayudaron. Enrique lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. ¿Tú quieres eso? Sí. No quiero venganza. Quiero que esto sirva de algo. Que valga la pena haber sobrevivido. Enrique sintió un nudo en la garganta. Lucía lo notó. Se acercó y le tomó la mano. Enrique, no todos los días se nos da la oportunidad de hacer algo así. Rosario apareció en ese momento, con la bandeja del caldo. Escuchó lo último. Y no todos los días los hermanos vuelven a encontrarse. Enrique se rió, bajito. Se frotó la cara. Una fundación... ¿Tú dirigirías eso, Miguel? Miguel lo pensó. Yo puedo hacer muchas cosas. Dibujar, hablar con otros como yo. Pero para dirigir se necesita a alguien con cabeza fría. Lucía lo miró. ¿Y si lo hago yo? Todos la miraron. Rosario soltó un «Eso, muchacha», como si ya lo hubiera decidido antes que ellos. Enrique asintió. No se me ocurre nadie mejor. Miguel sonrió. Tú fuiste mi primer recuerdo claro. Mi primera amiga. Me cuidaste cuando no tenía a nadie. ¿Por qué no seguir haciéndolo ahora? Lucía se emocionó. Yo sí quiero. De verdad. Enrique se levantó. Fue al despacho. Regresó con una caja pequeña. La puso sobre la mesa. La abrió. Adentro había fotos de Miguel, cartas de su madre, el logo que habían dibujado de niños, los dos hermanos frente al piano. Este va a ser nuestro emblema. Miguel lo vio y tocó el dibujo con cuidado. Yo puedo digitalizarlo, mejorarlo, que sea el símbolo. Enrique le entregó una laptop. Hazlo tú mismo. Va a ser tu firma. Rosario trajo una libreta nueva. Enrique empezó a anotar ideas. Nombre, contactos, estructura. Todo fluía como si ya lo hubieran planeado desde siempre. Por la tarde, Enrique llamó a Tomás. Le contó todo. Vamos a usar tu información, pero no para ir a los medios. Vamos a usarla como base de trabajo, para buscar a más personas, para ayudarlas. ¿Te sumas? Tomás no dudó. Claro que sí. Cuenta conmigo. Miguel subió a su cuarto. Puso la laptop sobre la cama. Abrió el programa de dibujo y empezó a trazar líneas. Hizo a los dos niños de nuevo, pero esta vez los dibujó de espaldas, tomados de la mano, mirando hacia el piano. No eran iguales al dibujo infantil. Eran más reales, más vivos, más suyos. Lucía subió a verlo. Lo encontró concentrado. ¿Cómo va? Miguel la miró. Mira esto. Le mostró la pantalla. Lucía sonrió. Está precioso. Es para mamá, dijo él. Ella lo soñó primero. Al día siguiente, Enrique fue a ver un terreno que tenía abandonado, cerca del centro. Ya había decidido. Ahí levantaría la fundación. Habló con arquitectos, con abogados, con antiguos socios. Todo se movió rápido, como si el destino empujara. Rosario, mientras tanto, empezó a juntar cosas para una exposición pequeña. Fotos, objetos, frases escritas en las cartas. Quería que los visitantes vieran que esa historia era real, que el amor de una familia podía durar décadas sin apagarse. Esa noche, los 4 cenaron juntos. Miguel cocinó. Hizo arroz, picó verduras, sirvió limonada. No sabía que cocinabas, dijo Enrique. No tenía de otra, respondió Miguel. Pero me gusta. Comieron entre risas, anécdotas y miradas largas. No todo estaba sanado, pero sí en camino. Y esa cena fue la primera de muchas. Afuera, la ciudad seguía igual, pero adentro de esa casa, todo había cambiado. Porque alguien tomó la decisión correcta, y con eso empezó a cambiar el destino de muchos otros. El logo estaba listo. Miguel lo imprimió en papel grueso, lo enmarcó y lo colgó en la sala principal de la mansión, justo arriba del piano. Rosario lloró cuando lo vio por primera vez. Enrique se quedó parado frente al cuadro,
como si viera una fotografía de su infancia reconstruida. Lucía no dijo nada, pero se le humedecieron los ojos. El dibujo era sencillo. 2 niños de espaldas, tomados de la mano frente a un piano de cola. Nada más. No tenía nombres ni fecha, pero todos los que lo miraban sabían que era mucho más que eso. Era una promesa cumplida, un lazo que sobrevivió al olvido, el primer paso de lo que venía. La mansión había cambiado, seguía siendo grande y silenciosa, pero ya no se sentía vacía. Las puertas ahora se abrían sin miedo, la cocina tenía olor a comida recién hecha, y por los pasillos se escuchaban risas, pasos, conversaciones. Rosario ya no hablaba sola. Lucía tenía una oficina provisional en una de las habitaciones del segundo piso. La había convertido en el centro de operaciones de la futura fundación. Tenía su laptop, una pizarra con nombres y fechas, carpetas con documentos y una libreta donde anotaba ideas. Miguel le ayudaba a digitalizar los archivos y diseñar el sitio web. No era experto, pero aprendía rápido. Cada tanto, se le ocurría algo y corría a mostrarlo. ¿Qué tal si hacemos una sección para gente que busca a su familia? Que puedan dejar mensajes, fotos, pistas. Lucía asentía, anotaba, organizaba. Enrique había puesto a su abogado personal a mover los trámites de la fundación. Ya tenían nombre legal, Fundación Valdés. Aún estaban en proceso de obtener el registro oficial, pero el proyecto ya caminaba. Incluso un par de medios locales se habían enterado del caso y, sin dar demasiados detalles, habían publicado notas sobre una familia que reconstruyó su historia después de décadas de separación. Enrique no quiso exponer a Miguel públicamente todavía. Era demasiado pronto, pero dejó que Lucía diera una pequeña entrevista escrita. Ella habló de esperanza, de búsqueda, de humanidad. No mencionó nombres, pero dejó claro que esa fundación no era una empresa, sino una causa. Y la gente empezó a mandar correos reales, con historias reales. Un padre buscando a su hija desaparecida en el 92. Una mujer que creía haber sido adoptada bajo un nombre falso. Un hombre que recordaba vagamente haber tenido un hermano, pero su madre siempre lo negó. Miguel leía esos mensajes con el alma en las manos. Cada historia le removía algo. A veces se levantaba de la silla, caminaba al jardín, respiraba hondo, volvía, seguía leyendo. «Hay mucha gente rota, Lucía», le dijo una tarde, «y nadie los escucha». Ella le apretó la mano. Ahora sí. Enrique no se quedaba atrás. Aunque no era de hablar mucho, empezó a involucrarse en los detalles. El diseño del espacio donde estaría la sede física, la compra del terreno, la contratación del arquitecto, la selección de un equipo base. «Quiero que todo esté listo en menos de 6 meses», dijo con firmeza. «No se trata de hacer algo bonito, se trata de hacer algo que funcione». Miguel lo admiraba en silencio. A veces lo miraba y pensaba, ¿cómo me habría gustado crecer con él? Pero luego se corregía. Lo tengo ahora, y no pienso perderlo. Rosario se convirtió en la encargada de los recuerdos. Cada tarde buscaba en los cajones, en el desván, en las cajas cerradas desde hace años. Encontraba fotos, juguetes, cartas, dibujos. Miguel tenía una especie de ritual. Al final del día, se sentaba con ella a ver lo que había encontrado, y Rosario le contaba la historia de cada cosa. «Este era tu robot favorito. Lo llevabas a todas partes. Una vez lo metiste en la sopa y tu mamá casi se infarta». Miguel reía. A veces se le salía una lágrima, pero no se la limpiaba. La dejaba correr. «¿Y este suéter? Te lo tejí yo. Me tardé 1 mes. Pero no te lo querías quitar ni para dormir». Lucía solía pasar por ahí y verlos hablar. A veces se unía. A veces solo los miraba desde la puerta. Enrique también se asomaba. Y en esas pequeñas escenas, todos entendían que eso era familia. No los lazos de sangre, sino los cuidados de cada día. Los fines de semana, Enrique y Miguel salían juntos a caminar por el parque cerca de la zona antigua. Miguel llevaba una libreta pequeña donde hacía bocetos. Enrique le hablaba de la empresa, del trabajo, de cómo había sido crecer sin él. No se hacían preguntas duras, solo se compartían. En una de esas caminatas, Enrique le dijo, «Tú eres más fuerte que yo». Miguel lo miró sorprendido. «No lo creo. Yo me escondí en el trabajo. Tú sobreviviste sin dejar de ser tú». Miguel sonrió. «¿Eso crees?» «Lo sé». Una noche, Rosario organizó una cena especial. Sin motivo, solo porque sí. Cocinó mole, arroz, tortillas hechas a mano. Lucía decoró la mesa con flores del jardín. Enrique trajo vino.
Miguel dibujó unos carteles con frases que había escuchado durante el proceso de la fundación. Aquí no se juzga, se escucha. Recordar es resistir. Los desaparecidos no están solos. Rosario los pegó en la pared del comedor con cinta, como si fueran parte de una fiesta. Y lo eran. Durante la cena, Rosario levantó su copa. A ustedes. Porque después de tanto dolor, se encontraron. Y porque ahora, con todo lo que aprendieron, van a ayudar a otros. No hay regalo más grande que ese. Todos brindaron. Miguel se quedó mirando su copa. Yo nunca pensé estar aquí, pero ahora que estoy, no quiero irme. Enrique levantó la suya. Y no te vas a ir. Lucía también. Esta es tu casa, tu gente. Rosario asintió. Tu nueva familia, la que nunca te soltó del corazón. Después de cenar, fueron a la sala. Miguel se sentó al piano. Tocó algunas notas sueltas. Luego empezó una melodía que había inventado. Enrique lo escuchaba desde el sillón, Lucía desde el suelo, Rosario desde la cocina. No era perfecta, no era profesional, pero era suya. Sonaba como una historia que por fin encontraba su ritmo, y así se fueron acostumbrando a la rutina, una rutina distinta, llenar la casa, hablar, reír, curarse, no olvidar, pero tampoco quedarse ahí, porque cada día era un paso, y cada paso los hacía familia otra vez. El correo llegó en la madrugada. Nadie estaba despierto cuando entró. No tenía asunto, solo un nombre como remitente. E.C. Lucía lo abrió por la mañana, mientras desayunaba en la cocina. Al principio pensó que era otro mensaje más, como tantos que estaban llegando desde que la fundación empezó a tener presencia en redes sociales y en una página que Miguel había ayudado a diseñar. Pero al leer las primeras líneas, se le detuvo la cuchara a medio camino. Buenas tardes. No sé si este es el lugar correcto, pero encontré su sitio por casualidad. Vi el logo y algo me hizo escribir. Sé que parece una locura, pero yo conocí a un niño que decía que su hermano iba a encontrarlo. Fue hace muchos años, en un albergue. Él se llamaba Juan, o eso decían, pero él insistía en que su verdadero nombre era Alonso. Siempre hablaba de su casa, de una señora que le hacía galletas y de un árbol grande en el patio. Tenía una cicatriz en la ceja izquierda. Yo era una niña entonces. Me acuerdo porque me regaló un dibujo antes de que desapareciera del albergue. Nunca supe qué fue de él. Cuando vi el logo, los dos niños frente al piano, sentí algo extraño. Me lo recordó. Tal vez no tiene sentido. Pero si hay alguien allá afuera que esté buscando a Alonso, yo lo recuerdo. Elena C. Lucía leyó el correo varias veces. No tenía más información. No mencionaba fechas, ni lugar exacto, pero algo en el tono le sonaba sincero. Imprimió el mensaje y lo llevó con Enrique, que estaba en la terraza revisando planos de construcción con el arquitecto. ¿Y esto?, preguntó él, dejando los papeles a un lado. Lucía le explicó. Enrique lo leyó sin decir nada. Luego se lo pasó a Miguel, que justo venía con una taza de café. Miguel lo leyó despacio. Al terminar, se quedó con la mirada perdida. ¿Qué piensas?, le preguntó Enrique. Pienso que si ese niño era real, y si también lo desaparecieron como a mí, entonces hay más allá afuera, muchos más. Lucía lo miró con seriedad. ¿Te suena ese nombre? ¿Alonso? Miguel negó, pero su gesto cambió un poco. No, pero sí recuerdo que en el orfanato había un niño con una cicatriz en la ceja. Lo molestaban. Decían que era raro. Siempre dibujaba árboles. Lucía buscó entre los correos una sección que habían creado hacía unos días. Dibujos enviados por sobrevivientes. Algunos adultos que pasaron por orfanatos habían mandado dibujos viejos, o lo que quedaba de ellos. En uno de esos mensajes había un archivo adjunto. Lo abrió. Era un árbol, grande, torcido, con ramas gruesas. Abajo decía en letras torcidas: mi casa tenía un árbol así. Miguel se inclinó. Es él. Yo vi ese dibujo. Estaba en el cuarto de materiales. Lo pegó en la pared. Lo cuidaba como si fuera un tesoro. Lucía lo miró con los ojos grandes. Entonces Alonso existió. Enrique se levantó. Caminó de un lado al otro. Lucía, contesta ese correo. Dile a Elena que la queremos conocer, que cualquier detalle puede ayudar. Lucía ya estaba escribiendo. Rosario, que andaba cerca regando las plantas, escuchó parte de la conversación. ¿Alguien más? Enrique asintió. Un niño. Otro como Miguel. Rosario se quedó quieta. Sabía que esto iba a pasar. Cuando uno sana, empieza a atraer a otros que también quieren sanar. Esa tarde, Elena contestó. Era enfermera. Vivía en Tlaxcala. Tenía 34 años. En su mensaje nuevo decía que podía viajar si era necesario, que no tenía miedo, que solo quería aportar lo que sabía.
Enrique le mandó pasaje de inmediato. Llegó al día siguiente. Rosario la recibió. Era una mujer seria, de mirada firme y palabras claras. Se sentó con Lucía, Enrique y Miguel en la sala principal. Traía una carpeta en la mano. Guardé esto por años. Nadie me creía. Hasta que vi ese logo. Fue como si algo dentro de mí se activara. Abrió la carpeta. Sacó un dibujo. Era el mismo árbol, un poco más viejo, con las esquinas gastadas. También traía una carta escrita por ella misma a los 11 años. Decía: si algún día alguien busca a Alonso, díganle que yo sí me acuerdo de él. Miguel la miró con los ojos rojos. Gracias. Elena lo miró, pero no lo reconoció. Miguel no dijo quién era. No hacía falta. ¿Sabes si él fue adoptado? No, solo desapareció. Una noche ya no estaba. Dijeron que se había escapado, pero yo no lo creo. Él tenía miedo de irse. Decía que si salía no iba a volver a encontrar a su hermano. Lucía anotaba todo. Enrique grababa en audio, por si algún día decidían usar ese testimonio de forma pública. ¿Puedes recordar el nombre del albergue? ¿O el año? Claro, fue en 1993. El albergue estaba en Cuautla. Ya no existe. Lo cerraron por mal manejo de recursos. Pero muchos niños pasaron por ahí, algunos como Alonso. Rosario entró con té y pan. Elena se lo agradeció. Tomó un sorbo y dijo algo que a todos les quedó retumbando en la cabeza. No todos los que desaparecieron murieron. Algunos están vivos, pero sin nombre, sin pasado, sin voz, y a esos también hay que encontrarlos. Miguel se levantó. Fue a buscar algo a su cuarto. Regresó con una hoja. Era un nuevo diseño, el logo de la fundación, pero esta vez con un círculo alrededor. Y dentro del círculo, una frase escrita en letras sencillas. Los que fuimos olvidados, estamos recordando. Enrique lo miró. Ese será nuestro lema. Lucía lo imprimió. Lo puso junto al logo principal. Esa noche, después de que Elena se fue a descansar, Rosario se acercó a Miguel y le dijo al oído: tu voz está ayudando a despertar otras. Eso es más fuerte que cualquier castigo. Miguel la abrazó, en silencio, como siempre hacía cuando las palabras no alcanzaban. El día amaneció con lluvia ligera. La mansión estaba tranquila, salvo por el sonido de las gotas golpeteando los ventanales. Adentro, en el despacho de Enrique, el ambiente estaba cargado. Tomás había llamado la noche anterior para decir que tenía algo grave, algo que obligaba a moverse. Enrique bajó de su habitación con el cuaderno en mano. Miguel estaba en el estudio dibujando, pero al ver la mirada de Enrique dejó el lápiz y lo esperó. Lucía llegó también, sin entender todavía todo lo que se avecinaba, pero con la intuición encendida. Tomás entró al despacho con los ojos más brillantes de lo normal. Traía un maletín viejo, uno que él no usaba hace tiempo. Lo dejó sobre el escritorio y abrió los seguros. Sacó una carpeta amarilla. Aquí está todo. Y no solo lo de la señora Mendiola. Enrique lo subió al centro. Lucía se acercó. ¿Qué encontraste? Tomás asintió y miró fijo. Vamos a ver cuántas personas están involucradas. ¿Y cuántos casos más como el tuyo, Miguel? Hay. Sacó gráficos, listas, archivos escaneados, hojas y más hojas, fechas, nombres, números de registro antiguo. Miguel miraba con el ceño fruncido. No entendía trabajando legal, pero entendía cuando era su historia. Aquí dice que la red operaba entre 1987 y 1995, en al menos 5 estados, no solo Puebla o Hidalgo. Enrique tragó saliva. ¿5 estados? ¿Y cuántos niños? Tomás contó con los dedos. Por lo menos 15, que ya hemos podido confirmar. Muchos más podrían estar ocultos. Lucía se impactó. 15 familias destrozadas. Miguel apoyó la cabeza en la mesa, la voz baja. No sabía que éramos tantos. Rosalía, Rosario, que siempre estaba cerca, entró con 2 tazas de café. Aunque parece que estamos avanzando, aún queda tierra por remover. Todos se quedaron en silencio. Tomás continuó. Aquí hay nombres de personas que trabajaban en instituciones públicas, directores, abogados, empleados del DIF, y firmas falsificadas, firmas de niños que nunca vieron un juez, niños que simplemente desaparecieron y aparecieron con otro nombre. Enrique miró uno de los archivos. Mira esta, archivo 24, niño de 7 años, adoptado legalmente según el documento, nombre nuevo. Pero la fecha de ingreso al orfanato coincide con la desaparición real del niño original. Fueron lo mismo. Lucía se inclinó sobre el papel. ¿Por qué nadie hizo nada? Tomás cerró los ojos. Porque el sistema lo permitió. Porque los que debían vigilar miraron para otro lado. Porque había dinero, silencio y miedo.
Miguel respiró hondo. Entonces Dolores solo firmaba. Solo era pieza. Enrique lo miró. ¿Quién la dirigía? Tomás levantó el dedo índice. Ese es el próximo paso, pero aparece un nombre recurrente. Sergio Alcalá. Miguel lo repitió en voz baja. Sergio Alcalá, ese es familiar. Lucía lo miró. ¿Cómo lo sabes? Miguel le recordó una foto que había visto en el archivo de su madre. Era amigo del padre de Enrique. Se veía en las cenas. No pensé nada entonces. Enrique cerró el puño. Entonces no solo fue negligencia. Fue complicidad. Tomás asintió. Y lo peor, algunos de los documentos dicen que Alcalá recomendaba a familias adineradas, niños que parecían modelos de casa, niños que podían desaparecer sin ruido. Lucía tragó. Esto es enorme. Miguel bajó la voz. Y yo era uno de esos. Fue planeado. Enrique se levantó. Caminó hasta la ventana grande del despacho. El agua corría por el cristal. Él se giró, mirando de nuevo a los tres. Entonces, ¿qué hacemos? Tomás lo miró sin dudar. Lo que tienes que hacer desde el principio. Buscar la verdad. Pero ahora no solo por tu caso. Por todos. Lucía intervino. Tenemos la fundación. Tenemos medios. ¿Queremos que esto quede enterrado otra vez? Miguel sostuvo el dibujo contra su pecho. Quiero que aquellos niños tengan su nombre. Quiero que los que cambiaron de identidad sepan que alguien los está buscando. Enrique volvió al escritorio. Tomó los papeles y los ordenó. Empezaremos con los casos más claros. 15 ya identificados. Nos moveremos uno por uno. Identificaremos testigos. Registraremos firmas. Y luego... Se quedó en silencio un momento. Luego iremos por el cerebro. Lucía lo miró fijo. ¿Y el cerebro será Alcalá? Enrique dijo. Sí, si encontramos suficiente. Rosario se acercó. Esto va a ser difícil. Podría traer repercusiones. Miguel respondió. Sí, pero ya no puedo vivir con miedo. La sala quedó quieta. Afuera la lluvia cesó. El cielo estaba gris claro, mostrando que el sol iba a salir. Enrique se acercó a Miguel. Le puso la mano en el hombro. Hoy no eres solo mi hermano. Eres mi socio. En esto. Miguel lo miró con firmeza. Y tú mi protector. Lucía sonrió y dijo. Y yo, la voz. Rosario cerró los ojos. Y yo, la memoria. Todos rieron, con tristeza y coraje mezclados. Fueron al comedor. Comieron juntos. Ninguno habló de la red todavía. Era demasiado. Pero uno sabía que el terreno había sido horadado, que lo que estaba enterrado ahora empezaba a asomarse, y que esta familia nueva, rota y reconstruida, no permitiría que la historia se repitiera. Fuera, la ciudad se despertaba, gente caminando bajo paraguas, saliendo del letargo de la lluvia. Dentro, en la mansión, las piezas estaban en movimiento, y cada movimiento llevaba un nombre, un niño, una promesa, un pasado que ya no podía olvidarse. La mañana empezó sin sobresaltos en la mansión. Enrique bajó al despacho con el rostro serio, llevando consigo una carpeta nueva. Lucía estaba ya en la sala de juntas improvisada, ordenando papeles y anotaciones. Miguel permanecía un poco al margen, viendo cómo todo se movía. El sol entraba por las ventanas altas y parecía iluminar cada hoja que tocaban sus manos. Tomás había dicho que hoy era el día. Hoy se presentaba la evidencia. Hoy el intocable iba a caer. La palabra retumbaba en la mente de Enrique mientras abría el clip de la carpeta y la extendía sobre la mesa. Documentos oficiales, correos electrónicos, testimonios grabados, listas de nombres. Lucía exhaló un poco. Aquí está, dijo. Todo está aquí. Miguel apoyó los codos en la mesa. Miró uno por uno los papeles. ¿Estamos listos?, preguntó. Enrique asintió sin alzar la voz. Listos. La clave estaba en que no querían solo vengar lo que le pasó a Miguel. Querían que el sistema pagara por permitirlo, que quienes abusaron de ese poder entendieran que nadie está por encima de la justicia. El primer nombre que citaban los documentos era el de Sergio Alcalá, en su historia ficticia de esta narrativa, un hombre que parecía oculto detrás de trajes de gala, reuniones en salas de lujo, donaciones a la comunidad, un hombre intocable, hasta ahora. Los correos mencionaban sus recomendaciones especiales, las firmas falsas, las adopciones ilegales. La cifra de víctimas asociadas aparecía en varias hojas tachadas. Enrique se quedó con una en la mano. Revisión especial. Caso No 47. Niño de 6 años. Fecha de ingreso 0207-1990. Cambio de nombre. Rafael Miguel Jiménez. Anotación. Preferencia para línea 3. Responsable, S.A. Enrique vio esas iniciales. Tragó saliva. Miguel contuvo un llanto leve. Lucía cerró los ojos un instante.
Luego lo dijo. «Estas son tus iniciales». Miró directamente a Enrique. «Son tuyas. Tú lo sufriste». Y él asintió. Todo había sido planificado, durante años, pero ahora tenían la prueba. El abogado de la fundación estaba listo para acudir a la fiscalía. Tomás iba a preparar un reportaje documental. La fundación iba a lanzar una página con todos los casos confirmados. Y Miguel ya no era solo el rescatado. Era el símbolo. Pero había un problema. Sergio Alcalá seguía libre. Tenía influencias. Sus abogados se movían rápido. Sus contactos lo protegían. Esto no sería un juego sencillo. Así que Enrique decidió moverse primero con calma. «Actuaremos en 2 frentes», dijo. «Uno mediático y uno legal. Los medios sabrán lo justo para que la presión sea pública, y la justicia recibirá la carpeta». Lucía escribió notas en su libreta. «¿Cuándo?», preguntó. «Ahora. Hoy mismo enviaré los documentos al fiscal. Luego tú, Lucía, harás público el primer caso». Miguel apretó el puño. «Y yo», alumbró, «yo estaré la cara visible. Si alguien me ve, va a ver que sobreviví, que se puede salir de lo que nos ocurrió». Rosario apareció en la puerta. No intervino. Solo miró. «Cuentan conmigo», dijo él de nuevo. El reloj marcó el mediodía. Enrique envió un correo cifrado con los documentos adjuntos. Lucía publicó una nota corta en la página de la fundación. Caso confirmado. Fiscalía notificada. En el pueblo de Zacatlán, un fotógrafo aficionado sacaba una foto del fondo de un puesto de retratos. Fue la imagen que recorrió redes esa tarde. Un hombre serio, traje gris, saliendo de una gala, con la mirada fija al frente. Esa imagen fue comparada por cientos de usuarios con la del archivo. Niño de 6 años, ojos grandes, cambio de nombre. «¿Quién eres?», decía el pie de foto. A las 6 de la tarde, un titular salió. «Investigación parcial. Funcionario de adopciones investigado por tráfico de menores». Ese titular ya implicaba un nombre, una historia. En la mansión, Enrique apagó las luces. Los 4 se reunieron en la sala. La tensión se relajó un poco. Lucía preguntó: «¿Y ahora qué?». Enrique se sentó. «Esperamos. Quien se siente intocable puede sentirse vulnerable, pero no bailará solo». Miguel apoyó la cabeza en el hombro de Lucía. Rosario puso una mano sobre la lámpara. «Lo hicimos por todos», dijo. Esa noche, los 4 cenaron juntos. No celebraron. No era tiempo de celebraciones, pero se abrazaron. Afuera, la ciudad se encendía con luces, y la lluvia de la mañana se había ido. El suelo tenía charcos que reflejaban faroles y risas lejanas. En el despacho, un sobre rojo estaba sobre el escritorio de Enrique. Tenía solo 3 palabras. «Lo sabemos». No estaban firmadas, pero no necesitaban firma. Sabían que el sistema reaccionaba. Sabían que podían observarlos, y sabían que el intocable estaba temblando por primera vez. La entrada de la mansión parecía distinta esa mañana. No eran solo puertas y paredes de siempre. Era como si la casa misma supiera que algo grande estaba por ocurrir. Los invitados llegaron en autos elegantes, algunos conocidos, otros apenas vistos en la ciudad. El jardín se había adornado con flores blancas y azules. El camino de adoquines llevaba hasta el vestíbulo, donde estaba el piano. El sol entraba por los ventanales y hacía destellos en el suelo pulido. Enrique esperaba junto al retrato antiguo de Miguel, aquel niño de su infancia. Lo miró un momento, como despidiéndose de una historia dura para abrazar otra por venir. Lucía apareció con un vestido sencillo pero elegante y una carpeta en la mano. Miguel salió del salón contiguo, con su saco gris claro, camisa sin corbata y la mirada fija en el piano. Tenía el logo de la fundación, bordado en la solapa, discreto. La gente lo saludaba, pero él apenas hablaba. Su mente estaba en otra parte. Una mesa estaba dispuesta frente al piano para la inauguración de la fundación. Invitados y periodistas se acomodaban. Micrófonos, cámaras, luces. La presión era grande, pero el ambiente no tenía tensión adversa. Tenía esperanza. Enrique caminó hacia el micrófono. Saludó con una leve inclinación de cabeza. «Gracias por venir a esta casa, que ahora se abre al mundo con un nuevo objetivo». Empezó, su voz firme pero suave. Habló de promesas, de búsqueda, de memoria viva. No usó palabras complicadas. Dijo que esta fundación, que llevaba un nombre sencillo, estaba para ofrecer espacio, para escuchar, para ayudar. La cámara enfocó a Miguel, que miraba el piano y luego al público. Lucía sostuvo el logo de la fundación, mostró el dibujo de los 2 niños frente al piano y dijo: «Hoy comienza algo que antes era un sueño». Los aplausos fueron suaves,
luego fuertes, llenos de emoción. Enrique señalizó a Miguel. Llegó el momento. Miguel se acercó al piano, caminó despacio. La sala guardó silencio. Sus dedos se posaron sobre las teclas. Respiró hondo. Luego tocó la primera nota. Fue una nota tenue, como un suspiro. Luego otra. Después una melodía conocida. Para Elisa. La sala contuvo el aliento. Las fotografías capturaban cada gesto. Los invitados no pararon de mirar. Al fondo, algunos sostenían pañuelos. Miguel cerró los ojos, como para acompañar el sonido con un recuerdo. Sus manos se movieron firmes, luego suaves, como si estuvieran siendo guiadas por alguien que no estaba allí. La melodía llenó el vestíbulo, se extendió al jardín, se coló por las ventanas. Las flores parecían inclinarse. Los pies de los invitados se quedaron quietos. El piano era el puente entre lo que fue y lo que será. Cuando la melodía terminó, hubo un silencio que duró un segundo más que lo habitual. Luego un estallido de aplausos. Miguel abrió los ojos. Miró a Enrique. Enrique lo miró con orgullo y lágrimas en los ojos. Lucía aplaudía con fuerza. Rosario en la puerta de la cocina observaba desde el marco, escondiendo la emoción. Después, Miguel bajó del banco. Se acercó y abrazó a Enrique. Lucía lo abrazó también. Esa imagen dio la vuelta al momento. 2 hermanos, una mujer que creyó, una casa entera que esperó. Todos lo vieron. Luego, en el micrófono otra vez, Enrique dijo: «Esta historia comenzó con una promesa. Un hermano prometió encontrar al otro, y hoy ese hermano está aquí». La gente gritó: «¡Bravo!». Los fotógrafos dispararon. Lucía presentó formalmente la fundación. Dio datos, explicó la misión, invitó a que cualquier persona que buscara a un hermano, un padre, una madre, lo hiciera saber. El nombre del niño dibujado, el piano, la casa, todo se convirtió en símbolo. Después del acto formal, los invitados pasearon por el jardín. Hubo música suave, vino, bocadillos. Miguel se acercó al piano otra vez. Un niño pequeño, que había estado en el evento con su madre, se sentó al lado. Miguel le enseñó una nota, luego otra. La gente sonreía. Lucía lo observó. Así quedaba claro. No era solo un acto simbólico. Era real. Era vida nueva. Al caer la tarde, los invitados se despidieron. Algunos abrazaron a Enrique, Lucía o Miguel. Otros entregaron cartas, recados, propuestas para colaborar. Cuando el último coche se marchó, la mansión volvió a aquietarse, pero no de la misma manera. Esta vez, el silencio estaba lleno de promesas cumplidas. Enrique, Lucía, Miguel y Rosario, los 4, se quedaron en el salón principal junto al piano iluminado por una lámpara suave. Miguel tocó de nuevo, ahora sin público, solo para ellos. Su melodía no fue perfecta, pero fue verdadera, y así, frente al piano, con la familia reunida y la fundación naciendo, cerraron un capítulo, pero también abrieron otro, porque a veces lo que fue dolor puede convertirse en fuerza. Y en ese vestíbulo, con las telas blancas moviéndose, las flores, los invitados y el piano, comenzó algo que iba más allá de ellos, algo que prometía que ninguna voz rota se quedaría sin ser escuchada.